Buenos días. Vamos a empezar, que vamos con un poquito de retraso. Bueno, yo soy Javier Huesa, soy jefe de servicio de sostenibilidad e innovación urbana de la gerencia de urbanismo. Vengo en representación de la gerencia, tenía que haber estado nuestro gerente Ignacio Pozuelo, pero bueno, tienes otros cometidos y al final me ha encargado a mí de que modere esta mesa, ¿vale? Soy arquitecto y bueno, yo llevo desde la gerencia del año 91 y lo único es dar las gracias a Envisesa porque nos hayan llamado para participar en estas jornadas. Sin más, voy a pasar a presentar a todos los ponentes. Voy a empezar por la izquierda con David Moreno Rangel, doctor arquitecto, pertenece a Passive House Designer, es evaluador profesional verde de GBD España, máster en arquitectura y patrimonio histórico, máster en ciudad y arquitectura sostenible, máster en peritación, con tantos másteres y como están los másteres ahora. Estas son reales. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Ya lo sé, hombre. Faltaría más, vamos, por lo menos en esta universidad, en otra, máster en reparación e intervención en los edificios, es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, también lo fue del Departamento de Historia, Teoría y Composición, Premio Extraordinario Fin de Carrera, Premio Nacional Fin de Carrera, Premio Dragado Fin de Carrera y Premio Extraordinario Fin de Doctorado. Tiene estudio profesional desde el año 2004, con diversos premios nacionales, me da vergüenza, 32 premios nacionales e internacionales sobre sus proyectos, 5 sobre trayectoria profesional y 7 sobre su trayectoria investigadora. Tiene participación en muchísimos congresos internacionales, 22, en más de 10 proyectos de investigación de I+D+I y múltiples libros, capítulos. No sigo con su extenso currículum porque, en fin, aquí lo tenemos y creo que es un buen ponente para muchos de los aspectos que vamos a tratar. Por otra parte, sí, bueno, me apunta la parte más importante. Va a ser un contribuyente a que podamos, algunos que ya peinamos canas, tener pensiones en el futuro, porque bueno, también está criando 2 niños, así que... Por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, tengo a mi izquierda a Pedro Charneca, que pertenece al Departamento de Promoción de Actuaciones Energéticas, es ingeniero técnico superior industrial mecánico por la Escuela de Ingenieros de Sevilla, especialista energético de la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía desde el año 2003, técnico energético de la Agencia de la Energía desde 2007, máster en mantenimiento industrial, es promotor de proyectos y actuaciones energéticas a nivel industrial y edificatorio y tiene funciones o trabajos relacionados con certificación energética de edificios, valoración de proyectos energéticos y bueno, viene a representar a la Agencia Andaluza de la Energía porque su director gerente, que es Cristóbal Sánchez, a última hora pues tiene que estar en otro acto con la consejería y no puede estar. Por otra parte, tengo también aquí a mi derecha a Javier Gómez Ramallo, que es el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, es arquitecto técnico, ingeniero de la edificación, graduado en Derecho, con más de 20 años de ejercicio profesional, es máster en supervisión y diagnóstico del proyecto de edificación, urbanismo e infraestructura por la Universidad de Sevilla, perito forense de edificación, mediador experto en mediación civil y mercantil, inscrito en el listado de mediadores del Ministerio de Justicia, asesor técnico de diversos bufetes de abogados especialistas en edificación, experto en rehabilitación y dirección de proyectos, dirige un despacho profesional desde el que se desarrollan diversos proyectos, obras, pericia forense, gestión de activos, etc. Y es presidente de la Fundación Aparejadores. Y por último, a mi derecha, tengo a Servando Álvarez Domínguez, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla, realiza investigación sobre el uso racional de la energía en edificios, incluyendo aspectos tan importantes como el rendimiento térmico de la envoltura, el uso de fuentes de calor y sumideros ambientales, el tratamiento de los espacios urbanos y el rendimiento energético de los sistemas de acondicionamiento. Desde el año 87 ha participado en más de 60 proyectos internacionales de investigación relacionados con las líneas anteriormente expuestas, en el marco de la Agencia Internacional de la Energía y los programas de la Unión Europea. Del año 88 al 92 coordinó la investigación básica y el posterior diseño y evolución de los sistemas de control climático y estrategias
para los espacios abiertos de la Expo del 92. Lleva la coordinación desde el año 2000 hasta la fecha de los trabajos llevados a cabo por el Grupo de Termotecnia sobre la transposición de las directivas europeas sobre regulación térmica y certificación energética de los edificios, y es premio de la Asociación Europea de Energía Solar, el premio Muachot 93, para la aplicación extraordinaria de tecnologías de energía solar en arquitectura y planificación, y el premio ILETE, Iniciativa para la Formación de Energía Baja en Europa, en actividades de formación en el campo de la eficiencia energética en edificios en 2011. Y sin más, pues siguiendo el guión que está establecido en cuanto a las ponencias, le cedo la palabra a David Moreno y que ya nos va a contar. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación por parte de Envisesa, ¿no? Para nosotros siempre es un placer poder compartir las cosas que hacemos. Bueno, además creo que somos un número fantástico para que después podamos debatir y establecer diálogo, que al final se trata un poco de esto, ¿no? Yo vengo aquí a contarles un poco diferentes estrategias a nivel pasivo, sobre todo para vivienda social. Claro, esta estrategia daría para un máster. Entonces, bueno, tener 20 minutos, esto va a ser como un paseo muy rápido, en el que simplemente vamos a apuntar cuestiones en las que tenemos que fijarnos para poder hacer diseños más eficientes, ¿no? Fíjense que el nombre que le he puesto a la ponencia no tiene nada que ver con... O sea, no aparece el tema de pasivo, sino que hablamos de estrategias de bajo coste para la optimización energética y el confort ambiental, ¿no? Yo creo que es una manera de darle la vuelta a la tortilla, como ahora iremos viendo, ¿no? Una de las primeras preguntas que creo que hay que hacerse es cuál es la finalidad que se tiene para, siempre que intervengamos, para mejorar la eficiencia energética, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un debate entre lo que es habitabilidad y lo que es confort, ¿eh? Normalmente cuando hacemos nueva planta tendemos a intentar mejorar el confort, por eso hacemos eficiencia energética, y cuando hablamos de rehabilitación lo que intentamos es mejorar la habitabilidad, porque entendemos que el confort es un objeto secundario, pero suele haber problemas bueno, de temas de patologías que hacen que podamos hacer un 2 por 1, ¿no? Mejoro la patología, hago cierta rehabilitación energética, ¿no? Sin embargo, el confort normalmente, desgraciadamente, se suele restringir al confort hidrotérmico, temperatura, humedad, en cuestiones de nueva planta. En rehabilitación tiene que ver fundamentalmente con esos tres elementos: envolvente térmica, iluminación y equipos, ¿no? Yo me preguntaría si solo es el confort hidrotérmico al que nos tenemos que referir. Ahora veremos qué pasa con la norma. Y en cuanto a la rehabilitación, me preguntaría también si no habría que intentar hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones sociales, sobre todo en vivienda social, ¿no? Esto sobre todo recuerdo hace unos meses que hicimos un trabajo con la Junta de Andalucía para estudiar el impacto que había tenido una rehabilitación energética en vivienda social en Cádiz, y de repente te das cuenta que se habían gastado un montón de dinero, pero había pobreza energética. Es decir, al final el usuario necesita poner la estufa, necesita poner el aparato de aire acondicionado para estar en confort, sigue sin poder ponerlo, con lo cual tampoco se soluciona nada, ¿no? Bien, saben perfectamente, conocerán bueno, todo lo que es la búsqueda de edificios de consumo casi nulo o nulo. Cada país tiene el poder de definir qué es un edificio de energía casi nulo, y nosotros, creo que desgraciadamente, lo que hemos hecho es decir que si cumple el código técnico, pues de repente va a ser su edificio de consumo casi nulo, ¿no? Esto es un poco lo que va a aparecer en el nuevo HE 2018. No sé si han visto el borrador, pero mejora lógicamente, o sea, es un poco más restrictivo en condiciones energéticas, pero no será un salto cualitativo importante, ¿no? Al final lo que se va a producir es un incremento de coste. Ya pasó con el paso de las normas básicas con el Código Técnico de Edificación, ahora se va a hacer un salto económico más importante, ¿no? Y este salto se produce, entre otras cosas, porque todo esto de la eficiencia al final se traduce en kilovatios hora, y no se traduce en otra serie de elementos que permiten cualificar y mejorar el confort interior, ¿no? Yo hablaría no de confort energético, sino de confort ambiental. Y dentro del confort ambiental, bueno, pues está el confort hidrotérmico, ¿no? También están otros confortes que seguro, bueno, conocen, como el confort lumínico, el acústico, el confort de la calidad del aire, pero también hay otros muchos que normalmente se desconocen o no se trabajan en arquitectura, ¿no? Como tiene que ver, bueno, pues trabajar con la vida útil de los materiales, los recursos naturales, aspectos socioeconómicos, cuestiones relativas a la parcela, al lugar, la implantación, la pérdida de fertilidad de los suelos, la calidad del ambiente, etcétera, 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 ¿no? Lo que les quiero proponer es una manera, al final abordaré una metodología que permite abordar esto sin superar los costes económicos.
Todos esos aspectos de calidad medioambiental, al final lo que se basan es en estudiar una serie de impactos. Impactos que, bueno, ahí tienen unos cuantos, ¿no? Así, cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, impactos sociales, socioeconómicos, tema de residuos, emisión de compuestos, que eso es otra cosa que los arquitectos se nos olvidan, ¿no? Es decir, colocamos los materiales sin saber al final el impacto que pueda tener a nivel de emisión de partículas contaminantes, ¿no? Pérdida de fertilidad, cambio de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. El confort ambiental, si lo pensamos desde la rehabilitación, al final lo que habría que hacer es pensar el edificio en toda su vida útil. Y eso es uno de los problemas que tenemos también por los procesos de financiación, ¿no? Ayer lo hablábamos con Cristóbal de la agencia, porque desgraciadamente la propiedad lo que hace es buscar un medio de financiación para una cosa concreta. ¿Cambiemos las ventanas? Pues si me dan parte del dinero para cambiar las ventanas, pues eso es lo que se hace, ¿no? Sin embargo, no hay un proyecto completo de toda la vida del edificio que nos diga cuáles son los pasos a seguir para conseguir una mejor calidad ambiental con menos dinero, ¿no? Por eso hace falta un poco esa estrategia global, ¿no? Que aparece ahí. En nueva planta, básicamente, lo más importante es el diseño. Y lo que tenemos que hacer es saber diseñar el entorno, el edificio y también los procesos de construcción, ¿no? Si eso se diseña bien, cualquier incremento en el confort medioambiental no supone un incremento económico, ¿vale? Y eso creo que es uno de los grandes retos que tenemos que tener hoy en día, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es simplemente ir pasando por esos tres aspectos: entorno, edificio y proceso de construcción, ¿vale? En primer lugar, el entorno. El entorno es el gran olvidado. O sea, tenemos, yo no sé por qué siempre se han separado los urbanistas de los arquitectos, ¿no? Parece que un urbanista no es arquitecto, que un arquitecto no es urbanista, ¿no? Cuando hacemos un edificio, nos olvidamos un poco del entorno en el que se escribe. Y normalmente cuando hacemos vivienda social, tiene siempre algo de generación de ciudad más allá del edificio. El entorno afecta directamente al confort de los usuarios. Hay un parámetro, que es este de PMB, que nos habla del porcentaje de confort de personas en exterior. Ese porcentaje de confort, bueno, pues ahí tienen muchos de los parámetros que se necesitan estudiar para mejorar la ciudad. Hablamos por una parte confort de los usuarios cuando están fuera, por otra parte cómo ese exterior influencia en el confort interior de las viviendas, que también es bastante importante. Hay otro gran olvidado, que es el clima. También ayer debatíamos mucho de estos temas, ¿no? Si no nos podemos enfrentar a un edificio sin tener presente dónde estamos ubicados. Cuestiones básicas como radiación solar, directa y difusa, temperatura, humedad, cuestiones de viento, trayectoria solar, serían como el punto inicial que cualquier arquitecto debe tener en cuenta cuando empieza a diseñar el edificio de vivienda, ¿no? Y después existe una serie de efectos como la isla de calor. Y esto afecta directamente a lo que decíamos antes del clima. Al final también hay arquitectos que diseñan con clima, pero están basados en estaciones meteorológicas que están en los aeropuertos, como es lo que pasa en Sevilla. Sin embargo, si te metes en el centro de Sevilla, la temperatura no es la misma que si te vas a la periferia. Con lo cual, también habría que entender y matizar ese cambio climático que se está produciendo en la ciudad en base a los elementos, ¿no?, que van produciendo ese efecto de isla de calor. También hay cuestiones que se nos olvidan, como el acceso solar. Los edificios que tengo enfrente me impiden que mi edificio se solee, para lo bueno y para lo malo. Esto en Reino Unido es normativa de obligado cumplimiento, los edificios tienen que permitir que mis edificios colindantes tengan acceso solar. Aquí todavía no tenemos ese tipo de investigaciones, ¿no? Oportunidad de ventilación, exactamente igual. No diseñamos la ciudad para que se ventile correctamente. Con lo cual los edificios se vuelven a calentar más de lo que deberían, ¿no? Y después, este es un ámbito de trabajo bastante interesante, que nos dice cómo el entorno en el que me encuentro y los edificios que tengo enfrente afectan directamente a las condiciones interiores, ¿no? Ya mismo estoy dirigiendo un par de tesis doctorales, una de ellas tiene que ver directamente con esto, en cómo mi entorno, mis edificios, afectan a la iluminación natural que puedo tener en la vivienda. Y aparecen resultados que son sorprendentes, ¿no? Es decir, de nuevo, este tipo de cosas tendrían que formar parte del diseño urbano, ¿no? Pasamos al edificio. En el edificio, bueno, pues básicamente hay tres tipos de estrategias pasivas, semipasivas y activas. De las activas no voy a hablar nada, teniendo aquí a Servando, simplemente un pequeño comentario. Me meteré un poco más en las pasivas y semipasivas. Vamos a hablar de cosas muy básicas, ¿eh? Lo primero, o sea, si vamos a hacer un edificio de vivienda, por favor, oriéntenlo bien. La orientación parece que es una tontería, pero afecta directamente a todo el comportamiento energético del edificio, ¿no?
En el caso de nuestro clima y con nuestra latitud, la orientación mejor, si es un edificio medianamente longitudinal, es norte-sur, es decir, el eje mayor tiene que estar orientado a oeste y a este, siempre permitiendo un pequeño grado de movimiento, son unos 15 grados, ¿no? Esta orientación va a afectar lógicamente al solamiento, vamos a tener que poner protecciones solares. Otra de las cuestiones que nunca hacemos es cambiar el tamaño del hueco en el edificio, ¿no? Yo no sé por qué todas las ventanas tienen que ser de 1 por 1,10, da igual la planta, da igual la orientación, la carpintería es la misma, el vidrio es el mismo, ¿no? Sin embargo, el acceso solar y las condiciones térmicas son diferentes abajo y arriba, ¿no? Lógicamente hay una cuestión básica en la vida social, que es la economía, ¿no? Mientras más ventanas iguales mejor, pero siempre se puede jugar con este tipo de cosas, ¿no? También hay una relación importante entre dónde entra el sol, por dónde entra el sol, y por dónde vienen los vientos dominantes, vientos fríos y vientos cálidos, ¿no? Esto nos va a permitir hacer diferentes estrategias para protegerse del exceso de calor, pero también para ventilar, ¿no? Hay un porcentaje también bastante importante en la eficiencia energética que tiene que ver con la situación del edificio respecto al plano del suelo. Eso tiene que ver con un parámetro que es el factor de temperatura, que afecta directamente a la transmisión de energía entre interior y exterior, y que hace, bueno, que si el edificio lo sobrelevamos, ¿no?, como es la arquitectura de los 80, bueno, pues esto va a incrementar la demanda de energía. Si lo semienterramos, pues va a mejorar las condiciones energéticas, ¿no? Y en medio pues tenemos la situación más normal, que es tener el edificio pues apoyado, ¿no? Sin embargo, cuando simulamos el edificio, usamos cualquier herramienta energética, normalmente no tenemos en cuenta el comportamiento real del mismo. Es decir, en un edificio no todas las plantas van a estar calefactadas o refrigeradas al mismo tiempo. Mi edificio medianero, lo mismo están que no están. Tampoco sé si están calefactados o no están calefactados, con lo cual al final estamos simulando una situación que es absolutamente utópica, ¿no? Es muy difícil que una vida social al mismo tiempo todas las viviendas estén en la misma situación, ¿no? Otro factor importante, factor de forma, el propio diseño del edificio. Se sorprenderían si investigan un poco y ven la importancia que tiene la forma del edificio en el comportamiento del confort medioambiental, ¿no? Lógicamente, saben que el iglú es la forma compacta por antonomasia, ¿no?, como una vela se calienta en el espacio interior, y desde ahí, bueno, pues tenemos pues todo ese panoplia de tipologías diferentes en viviendas, ¿no? Mientras más compacto, menos energía pierde, mientras menos compacto, más energía puede diseminar y puede eliminarse del edificio, ¿no? Una vez ya tenemos el lugar, tenemos la orientación, tenemos la forma, tenemos el diseño, entramos en la envolvente térmica. La envolvente térmica, yo no sé por qué, quién, en qué momento dijo que en Sevilla con 3 centímetros de aislamiento era suficiente, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a acostumbrarnos de que nuestros edificios van a tener muchos espesores de aislamiento. Estamos hablando de 10, 12 centímetros de aislamiento perfectamente. La parte opaca, por supuesto, tiene que estar muy reforzada. Estamos haciendo casi frigoríficos en edificios. La parte del vidrio, bueno, pues tenemos la parte de la carpintería, la parte del propio vidrio, ¿no?, que hay que saber matizar. Y por supuesto se nos olvidan todo el tema de los puentes térmicos, ¿no?, que los arquitectos estamos absolutamente, bueno, pues enganchados, ¿no?, a hacer puentes térmicos, no sé por qué, ¿no? Yo siempre se lo digo a los alumnos en el fin de carrera, que siempre intentan solucionar los puentes térmicos, pero realmente no sabemos solucionarlos todavía, ¿no? En cuanto a la envolvente térmica, la parte opaca, sí es cierto que, bueno, todo el tema de sellos, passive house, verde, todo este tipo de cosas son bastante maquiavélicos, ¿no? Es decir, hay que saber utilizarlos correctamente, pero sí que aquí les traigo 2 reglas que utiliza Passive House. Una de ellas es la regla del rotulador, en la que nos dice que para que un edificio funcione bien yo tengo que utilizar un rotulador que es capaz de dar la vuelta completa al edificio. Ese rotulador es el aislamiento térmico. Y por otra parte tengo que conseguir bueno, una gran hermeticidad en el edificio para evitar pérdidas por infiltración, ¿no? Y eso tiene que ver con diseñar muy bien los contactos, sobre todo de la carpintería, con la parte opaca, ¿no? Todo esto lo que consigue al final es mejorar el confort térmico, evitar patologías como humedad en el entorno de las carpinterías, por eso cuestiones de higiene, eficiencia energética. El tema de los puentes térmicos, bueno, daría para hablar muchísimo, ¿no? Es decir, porque yo ponga, en vez de 3 centímetros, 1 en el frente de un forjado, no se ha roto el puente térmico, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el esquema tradicional, cita la cámara tabique, intentos de mejora con SATE o con aislamientos por interior, cámaras ventiladas, ¿no? Al final, aunque no lo creamos, todo esto sigue siendo puentes térmicos que hay que estudiar, hay que valorar y hay que simular, ¿no? En cuanto a la carpintería, corro mucho porque quiero decir muchas cosas, ¿eh?
Si voy como un torbellino me lo decís, ¿eh? Si faltan cosas, pues luego en el café os cuento, ¿eh? En cuanto a la carpintería, bueno, no trabajamos con los parámetros fundamentales que nos hablan de ese confort. Solamente trabajamos con la tramitancia térmica, que es un valor global, carpintería, vidrio, pero deberíamos trabajar y diseñar con la propia tramitancia del valor de la carpintería, la transmitancia de la propia instalación, se instala de manera diferente y eso tiene un puente térmico, un valor de tramitancia, la conductividad del separador del vidrio. Bueno, en cuanto al vidrio, pues la transmitancia del vidrio, la transmitancia visible, el factor solar, que es el factor G que aparece ahí, ¿no? En cuanto al soporte, la hermeticidad, que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Con todos esos factores tenemos que tener en cuenta que el tamaño de huecos, la forma, pues debería ser diferente en función de la orientación, ¿no? Es decir, nosotros en la escuela pegamos collejas, ¿no?, a los alumnos cuando plantean un edificio con los mismos huecos, mismas características en todas las orientaciones, ¿no? En vivienda social debería ser exactamente igual, ¿no? Es decir, no podemos plantear, cuando las condiciones climáticas, las condiciones exteriores son diferentes, el mismo tipo de hueco, el mismo tipo de cristal, mismas especificaciones para todos los sitios, ¿no? Y ya luego entramos en otra serie de estrategias que tienen que ver también con la protección, ¿no? La protección solar, esta básica, ¿no? Es decir, primero, bien sea con vuelos, con lamas, con celosillas, con la manera que sea, hacia el sur vamos a intentar protegernos, ¿no? Sabemos que el este-oeste son malas orientaciones, especialmente el oeste, porque ya el sol ha calentado bastante el ambiente y aunque sean simétricos en cuanto a la orientación del sol, no funciona exactamente igual. Podemos trabajar con árboles de hoja caduca que nos permita, bueno, pues que en verano den sombra, en invierno introduzcan el sol en el interior. Podemos trabajar con una gran cantidad de soluciones que tienen que ver con las protecciones solares. Bueno, he dirigido varias tesis en relación a esto y también les aseguro que la capacidad de ahorro que tiene diseñar bien este tipo de cosas son realmente sorprendentes, ¿no? Aquí lo que hay es una lucha que lleva ya cientos de años, se lo he puesto aquí, ¿no?, entre qué iluminación natural quiero conseguir y cuánto voy a perder por esa iluminación natural en cuanto a energía, ¿no? Y lo que hay que hacer es saber equilibrar bien ese binomio kilovatio-hora y luz, ¿no? También es importante la posición de la carpintería respecto a la línea de aislamiento, ¿no? Parece una tontería, pero las isotermas, al final, mientras más enrevesadas sean, más pérdida de energía hay. Así que hay que facilitar que mis diferentes capas vayan teniendo una temperatura homogénea a lo largo de ellas, ¿no? Estas soluciones pues, son mucho mejores, ¿no? Es decir, cuando vemos que la isoterma pasa directamente por la carpintería y se va, al final son como flujos de agua, ¿vale?, que son de energía. Hay otras estrategias que tienen que ver con el amortiguamiento térmico, la absorción térmica, ¿no?, utilizar materiales que en invierno sean capaces de absorber energía, que luego van a disipar por la noche, como estamos viendo aquí, bueno, utilizar elementos vegetales, ya más allá de cuestiones ambientales, porque son seres vivos, y como seres vivos, igual que nosotros, tenemos una temperatura media constante, pues las plantas también, ¿no?, tienen esa manía. Con lo cual, en vez de tener nuestra cubierta pues, a 80 grados, como puede estar en Sevilla en verano, pues la tenemos a la temperatura de la planta, que es un poco más depende del tipo, ¿no?, 18-20 grados de temperatura, ¿no? Bueno, utilizar elementos como láminas de agua. Bueno, hay muchísimas estrategias pasivas, ¿no?, que se pueden utilizar y que valen bastante poco, ¿no? El tema de la ventilación en verano es fundamental, es una de las grandes maneras para disipar calor. Si usamos ventilación unilateral, bueno, pues como mucho vámonos a 6 metros de profundidad, son números gordos, ¿no?, evidentemente. Si utilizamos ventilación cruzada, como máximo 5 veces la altura que tenemos en la habitación, ¿no? La ventilación nocturna es otra gran estrategia. En Sevilla no funciona del todo bien, porque sabemos que en Sevilla, cuando pega el verano, toda la ventana y casi entra a veces mucho más calor de la que tenemos dentro, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas provincias, ¿no?, en Andalucía, que esta estrategia es fantástica, ¿eh? Lo que hace es lavar térmicamente el edificio que se ha recalentado durante el día y por tanto mejoramos la condición cuando vuelva a salir el sol, ¿no? Si voy mal de tiempo me lo dices, ¿eh?, que no sé cómo voy. Después tenemos, bueno, cuestiones básicas como tienen que ver, por ejemplo, sabemos que es obligado colocar placas de captación solar, ¿no?, térmica, ojalá también en algunos casos fotovoltaica, pero nosotros hemos estudiado incluso la cámara de aire que se está produciendo aquí, qué espesor tiene que tener, porque eso al final produce que las propias placas por la parte inferior puedan perder temperatura o no, y también que el impacto de la radiación solar sobre la temperatura de la cubierta también mejore, ¿no? Con lo cual parece que decidir sobre cuál es el espesor de esa cámara de aire también es importante, ¿no?
Se pueden utilizar las terrazas de la vivienda social para realizar efectos invernaderos, que luego ese calor se introduzca en el interior cuando la temperatura sea ya óptima. Podemos utilizar chimeneas solares para forzar un poco la ventilación y el tiro térmico hacia las partes superiores. Le podemos incorporar pozos canadienses para introducir aire más frío en el interior de las viviendas. Existen, como digo, muchas soluciones que algunas son más complejas, algunas son más caras, otras son más económicas, pero que deberíamos empezar a estudiar, ¿no? Una de ellas es esta, que eso es básico. ¿Dónde colocamos qué? ¿No? Es decir, si simplemente empezamos a trabajar con espacios de amortiguamiento que me van a mejorar y me van a amortiguar a modo de un aislamiento térmico, ¿no? La entrada de calor por uno de los frentes, bueno, pues de repente el espacio de día, el espacio que más se va a utilizar, pues puede estar mejor, ¿no? También hay ciertas estrategias semipasivas que tienen que ver, bueno, pues con gastar un poquito de algo, bien sea electricidad, agua, lo que sea, pero mejorar un poco las condiciones, ¿no? Aquí tienen, bueno, pues la sección que utilizamos nosotros para el Solar Decathlon del 2012 en Madrid, la Casa Patio, donde nos inventamos un sistema donde metíamos agua en una cerámica porosa, haciendo el efecto del botijo andaluz que tantos conocemos, ¿no? Como saben, el botijo permite enfriar el agua que hay dentro. Nosotros con este efecto lo que hacemos es enfriar la cámara de aire que hay aquí, ¿no? De manera que introducimos aire casi, bueno, pues 17, 18, depende de la temperatura exterior, se puede introducir dentro y si metemos una chimenea solar inclinada, pues tenemos ya todo el lavado, ¿no? Y la introducción de aire frío en las estancias, ¿no? También está la fachada activa, ¿no? Utilizando algún tipo de ventilador en la cámara, pasando las corrientes por elementos vegetales, ¿no? que mejoren y refresquen el ambiente. Y también podemos utilizar las zonas comunes de las viviendas para mejorar el aire que se va a introducir en el interior, ¿no? Si tenemos algún tipo de atrio o de lucernario, podemos utilizar el aire que se estanca en la parte superior, que va a ser siempre más caliente, para meterlo en las viviendas en invierno, y también las partes bajas, si hacemos algún tipo de efecto evaporativo, como modificación del aire o algo así, pues el aire en abajo va a ser siempre un poquito inferior, con lo cual ese lo podemos introducir también en las viviendas, ¿no? A nivel activo, bueno, voy a decir, como digo, muy poco, simplemente ahí lo que tienen es un pequeño esquema de cuáles son los potenciales de ahorro en general, ¿no? Que podemos tener en los diferentes elementos activos, ¿no? Bueno, las principales fuentes de energía alternativa, aunque hay otras muchas que no usamos normalmente, ¿no? Y aquí lo que aparecen es, bueno, pues una distribución que da el IDAE a nivel nacional sobre qué consume dentro de la casa, ¿no? Lógicamente, aquí en Sevilla esto no sería el 1%, pero sí estaríamos hablando de como el 15%, que es calefacción, ¿no? Fíjense también importancia que a veces también se nos olvida, ¿no? De los electrodomésticos, un 18% viene a ser el consumo del frigorífico, ¿no? Lo cual es importante potenciar el uso también del electrodoméstico de bajo consumo, ¿no? Lo único que quiero que se lleven, por mi parte, la parte activa, es que le doy la bienvenida al nuevo gran electrodoméstico de la casa, que es el recuperador de calor. Este cada vez más va a estar presente en los edificios y sea del tipo que sea, me da igual que sea, bueno, pues de flujo cruzado, entálpico o no, dependiendo del clima. Hay muchos tipos de recuperador, pero cada vez más se va a ir incorporando en los edificios, ¿no? Y para terminar, simplemente hacer una pequeña reflexión de cómo conseguir que el edificio sea medioambiental, ahorre energía y además sea, pues, a bajo coste, ¿no? Que yo creo que es uno de los retos. Nosotros en el estudio que tenemos, esto ha sido un problema que, bueno, nos hemos trabajado la cabeza bastante durante unos años para ver cómo se puede conseguir hacer arquitectura de calidad, la indirecta ha sido clara. No. Vale. ¿Cómo puede ser de consumo cero? Ya no digo de consumo casi nulo, sino de consumo cero y de bajo coste, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo esto lo estamos demostrando en edificios que estamos construyendo en Madrid, ¿vale? Es decir, esto es posible, ¿no? Es decir, realmente no es una utopía, lo que hacemos es buscar un equilibrado entre todas esas categorías que tienen que ver con, esta es la metodología que trabajamos, ¿no? Es decir, lo que hacemos es, desde el primer boceto, aparece la arquitectura, la energía y la economía puestas todas encima de la mesa. Trabajamos lógicamente con el BIM, con el Link Construction, que no sé si lo conocen, pero es una metodología que es bastante interesante conocer, ¿no? Y todo lo que son contratos colaborativos tipo IPD. Y de esta manera lo que conseguimos es hacer arquitectura siempre combinándolas con simulaciones energéticas, simulaciones ambientales, para ir optimizando los procesos y la toma de decisiones,
irle poniendo al lado cuál es la rentabilidad económica que están produciendo para luego volver a optimizar la arquitectura, ¿no? Es decir, de esta manera, en un proyecto básico, nosotros ya hacemos cálculos energéticos, también van lógicamente aparejados conocimiento que tiene que ver con los grandes sellos, ¿no? Medioambientales y temas de energía, y al final, para que se hagan una idea, lo que hacemos es, bueno, pues realizar más de 16 simulaciones con software diferentes, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con espacios exteriores, el PHP, que es el programa que usa Passive House para cálculo energético, estudios dinámicos para ver el comportamiento en modo free running, que es pasivo 100%, sin ningún tipo de elementos, iluminación natural, el tema de dinámica de flujos, puentes térmicos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que esta parte es fundamental que además hacerla en los proyectos, porque esto garantiza que se construyan edificios como mínimo al mismo coste de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues con un plus de calidad realmente importante. Para que se hagan idea, uno de los edificios que estamos haciendo ahora es un edificio de oficinas en Madrid. El precio medio, si han hecho un edificio de oficinas, suele ser 1.200, 2.000 euros el metro cuadrado. Nosotros lo estamos haciendo a 600 euros el metro cuadrado, presupuesto de contrata, ¿eh? Con lo cual, bueno, todo esto se demuestra que realmente se puede hacer, ¿no? Y nada más. Gracias. Muchas gracias, David. No puedo estar más de acuerdo en casi todo, y también después en la parte de mesa de debate alguna pregunta que te formularé, y digo en casi todo en la parte que también tú, el toque de atención un poco a la dicotomía urbanista-arquitecto y el papel de la administración en todos los elementos que desde la planificación urbana la responsabilidad que se tiene, de la que yo soy políticamente incorrecto, en muchos casos tiene mucho que desear, ¿vale? Sin más paso la palabra a Cristóbal, ¿sí? O Servando, me da igual el que queráis. Servando. Sí, pues hay varias cosas que diferencian a un ingeniero de un arquitecto. Yo soy ingeniero. Una de ellas es que los arquitectos hacen formato paisado en transparencia y nosotros hacemos el formato cuadrado. La verdad es que lo tenía paisado, pero como vi que hablaba el segundo, digo, bueno, voy a ponerlo cuadrado para empezar a marcar diferencias. Yo, bueno, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David. Realmente es una singularidad, así no trabaja la arquitectura, como tú conoces perfectamente. Y en cualquier caso ha sido muy interesante, muy conceptual, me parece muy bien. Yo no tengo máster, lo peor es que yo doy clase en un máster, pero no se lo digan a mi madre porque ella se cree que yo trabajo de portero en un puticlub, o sea que se llevaría un disgusto. El caso es que este es el contenido de lo que voy a presentarle. Voy a hablar de 4 cosas, una de ellas me interesa especialmente. La verdad es que no sabía de qué hablar exactamente, el tema es tremendamente amplio, entonces al contrario que David, en vez de decir muchas cosas voy a decir pocas, pero centradas en lo que creo que es un problema crucial. Y por una parte, y por otra parte quiero decirles que no voy a tratar realmente el sistema activo, sino realmente voy a tratar fundamentalmente cómo se integran los sumideros medioambientales en sistemas híbridos o sistemas semipasivos que hemos comentado. La eficiencia energética es bajar la demanda y aumentar el rendimiento, y independientemente de que se trate de edificios residenciales o terciarios, el porcentaje es distinto, pero en cualquier caso el elemento dominante es la calefacción y refrigeración de los edificios. Esto es lo que se ha dicho, el edificio de consumo casi nulo. Efectivamente, en el año 2018 se hace el tercer paso. Efectivamente, en el año 2018 un edificio de consumo casi nulo, de momento, tenemos 2 años más hasta 2020, va a ser el que cumpla el código técnico. Le voy a decir que el código técnico son edificios clase A, básicamente, y además le voy a decir que en vivienda se uniformizan viviendas unifamiliares y en bloque, con lo cual le voy a decir que quien quiera hacer una vivienda unifamiliar y quiera cumplir el código técnico lo tiene francamente duro. Estos son los plazos: el 31 de diciembre del 2020 edificios nuevos, y los edificios de los que estamos hablando, digamos, edificios promovidos, entre otras cosas, ocupados por organismos públicos, en el 31 de diciembre de 2018, es decir, ya. El edificio de consumo casi nulo es una mezcla de cosas, no lo voy a comentar porque sí me interesa esto. Este es el orden de la toma de decisiones. Vamos a coincidir otra vez en muchas cosas. Yo empiezo por un buen diseño arquitectónico, efectivamente.
si el diseño arquitectónico está mal, es una hipoteca para el resto de la vida del edificio, una alta calidad constructiva de la envuelta y la inclusión de fachada y cubierta inteligente, que es uno de los temas que voy a tratar. Y después vamos a meter unas buenas instalaciones, pero especialmente el otro tema que voy a tratar son esas instalaciones, digamos, que están apoyadas por energías renovables, y esos son donde voy a fundamentar todo. Tengo que decir también lo que es la operación, es decir, el mejor edificio mal operado funciona mal, de forma que una mezcla de esas tres cosas lo que constituye un edificio, digamos, eficiente. En estrategia de reducción de la demanda les voy a hablar de algo que probablemente conocen. Una de ellas es que hay una estrategia de reducción de la demanda que van siguiendo el esquema que comentó David: primero ubicación, después diseño, elementos convencionales y elementos de estrategias especiales, eso en calefacción, y lo mismo aproximadamente para refrigeración. Se ha comentado un tema de control solar que yo voy a aprovechar para decir que estando totalmente de acuerdo, la operatividad, digamos, en edificios de vivienda es muy baja. Es decir, el control solar básicamente se está traduciendo en nada, en las intervenciones que se están haciendo. Fundamentalmente lo que no tenga que ver con el diseño de la propia ventana es cerrar la persiana de oscurecimiento, y ese es el control solar que se está realizando. Quiero decirle que hay una asociación europea de sistemas de control solar en la cual participamos activamente, es decir, nada. El presidente de la Asociación Europea de Control Solar se llama De Winter, de forma que a partir de aquí ustedes pueden esperar cualquier cosa. Bien, el dilema calefacción y refrigeración creo que es interesante. Creo que la calefacción está dominada. Sinceramente creo que un edificio puede llevarse a la clase de eficiencia A sencillamente con los elementos y el orden en el cual se han expuesto, pero tengo que decirle que normalmente reducir la demanda de calefacción supone aumentar la demanda de refrigeración, de forma que empezamos a tener un problema, puesto que el edificio está más aislado y es difícil disipar las ganancias solares internas. Aquí tiene un edificio real, es una rehabilitación en un edificio, digamos, en este caso de Cádiz. Se hace el esquema normal, se empieza con el aislamiento, puentes térmicos, transmitancia de ventanas, estanquidad, y se prueban un total de, yo no veo casi nada, pero son 54 casas. Se hacen 54 combinaciones y se ponen aquí las 54 combinaciones. Aquí está cada puntito de una combinación. Esta es la situación inicial del edificio y, bueno, pues localizamos la óptima. Esta óptima se ha hecho en calefacción, de forma que se calcula el coste de ciclo de vida a 30 años y se ve la situación mejor. La situación mejor la hemos ampliado aquí en la número 33, donde los cerramientos han cambiado significativamente. Hay dos tipos de muros, interiores y exteriores, porque uno dan a patio, en fin, las cubiertas, suelos, ventanas, puentes térmicos, etc. Fíjense qué ha pasado. La demanda de calefacción, que era 24, me la ha llevado a 3, estoy en Cádiz, no es complicado, pero la demanda de refrigeración, que era 21, ha pasado a 43. De forma que esto es un edificio terciario. Ahora voy a contar uno de vivienda para que vean que empata, es decir, no pega esa subida tan dramática, pero quiero decirle que en un edificio con alta carga interna, el ataque, digamos, convencional en calefacción supone un aumento de la demanda de refrigeración. Ahora ya lo tengo muy mal. Ahora la demanda de refrigeración la tengo que hacer con renovaciones hora. Y fíjense que a pesar del cariño que le pongo, le meto 16 renovaciones hora. Hasta 16 renovaciones hora, pues realmente no acabo yo de colocarme bien. Porque resulta que tenía 2 y pico en calefacción y me quedo con 19 en refrigeración. Estoy en Cádiz, zona climática 3. Nada dramático ni en calefacción ni refrigeración. Lo único dramático son los carnavales, pero el paquete este, digamos, resulta que parece que está limitado. De forma que les voy a concluir, digamos, lo que he dicho hasta ahora. La calidad de la envuelta para reducir la demanda de calefacción es lo primero que hay que hacer. Así se lo explico yo a los alumnos. Y una vez que uno tiene, digamos, está confortable con la demanda de calefacción, actúa sobre el edificio para reducir la demanda de refrigeración. La reducción de la demanda de calefacción es siempre factible a partir de mejora de la calidad de los componentes convencionales, y la reducción de la demanda de refrigeración es muy complicada, porque solo puede hacerse con control solar, con las restricciones de iluminación natural que ha comentado David, y la ventilación nocturna, que es muy poco eficiente, no solamente porque las temperaturas exteriores no sean tan bajas como nos gustaría, sino que en sí mismo la probabilidad que tenemos de enfriar el edificio por la noche para usarlo al día siguiente es muy baja. ¿Por qué? Pues hay diferentes motivos por los cuales, digamos, la refrigeración nocturna
la ventilación nocturna no funciona. Les voy a contar un ejemplo que es de una vivienda que inicialmente, fíjense, inicialmente sin ventilación nocturna tiene 35 kWh metro cuadrado. Empiezo a meterle ventilación nocturna, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, en fin, me pongo ya nerviosísimo y veo que esto tiene una bajada con una tendencia asintótica que me preocupa. Es decir, esto no bajaría como yo estoy esperando. Cuando yo le meto el frío que le estoy metiendo, que es la línea negra, y me coloco en la situación inicial, que eran 35 kWh metro cuadrado, digo, bueno, pues a partir de casi 6, yo tengo las mismas pérdidas que las mismas ganancias. Pero es que a partir de 12 renovaciones hora, yo le meto el doble de frío de lo que realmente necesitaría teóricamente para compartir, digamos, las ganancias. Y algo no está funcionando aquí. Lo que está fallando es que cometo dos mentiras. La primera es que las pérdidas que yo estoy suponiendo dicen que el aire entra a la temperatura exterior y sale a la temperatura interior, lo cual es mentira. Con mala suerte el aire entra a la temperatura exterior y sale a la temperatura exterior. Si el aire entra a la temperatura exterior y sale a la temperatura exterior, no se calienta nada, por lo tanto no enfría nada, cosa muy probable. Y además ese enfriamiento lo tengo demasiado pronto. La punta de enfriamiento la tengo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y yo empiezo a necesitar refrigeración a las 3, 4 de la tarde. Por lo tanto, esos son los dos motivos que hacen que esto no funcione. Esta figura es de Brian Ford, un amigo mío que es arquitecto, se va a saber perfectamente cuál es la figura, cuáles son mías y cuáles no son mías. Y aquí tiene dos estrategias de ventilación que se han comentado. El single side no lo he comentado, la ventilación unilateral no la he comentado. Lo máximo que da eso son 4 renovaciones hora. Aquí tenemos tiro en la parte superior y ventilación cruzada en la parte inferior. Fíjense que el aire no toca la masa del edificio. Fíjense que el aire entra y sale. La única masa que eventualmente toca son las particiones, donde no hay inercia ninguna. Yo puedo activar la inercia, puedo hacer cosas como por ejemplo redirigir el aire de entrada. En este caso está redirigido a una medianera de un edificio de vivienda, se ve claramente el flujo, está entrando por unas ventanas que están por aquí y están tocando este hecho. Y fíjense como por ejemplo los coeficientes de transferencia convectiva suben a valores del orden de 5. Si yo no hago nada son del orden de 2, ahora están del orden de 5, quiere decir que más que duplicado la potencia de enfriamiento usando, digamos, una redistribución interior, cosa que es muy complicado. Tengo un plan C, que es poner elementos especiales. Uno de los elementos especiales es no enfriar la estructura desde fuera, es decir, que el aire toque las caras interiores del edificio, sino desde dentro de la propia inercia. Por ejemplo, este sistema Thermodec, que es un sistema sueco del año, yo qué sé, cuando la Constitución española más o menos, de forma que es un sistema que preenfría el aire exterior por la noche, tengo una superficie fría durante el día y además preenfrío el aire de ventilación. Hay cosas más sofisticadas, esto por ejemplo sería el efecto que yo encontraría, no le voy a dar muchas vueltas, pero fíjense que le voy a decir que coloco el techo a 19 grados, entre 19 y 22. La temperatura superficial que yo tengo está entre 19 y 22, lo cual es muy interesante. Tenemos modificaciones, metiéndole PCM, en fin, podemos hacer bastantes cosas y esto es sofisticado. Vamos a algo mucho más simple, si no es simple no funciona. Esto es un proyecto que hicimos hace 4 o 5 años con la Agencia de la Obra Pública de Andalucía, aquí está Juan Manuel, al que le está comentando cómo va este proyecto. De momento este proyecto trabajó en el tema de la inercia. Hicimos muchas cosas y una de ellas es esta fachada activa en modo refrigeración, que consiste básicamente en que yo enfrío por la noche con una cámara y unos ventiladores de poca potencia, enfrío un elemento. Enfrío un elemento. Este es el muro base y esta es la doble piel que le pongo. Enfrío este elemento lo enfrío durante la noche, lo enfrío durante la noche, lo mantengo frío durante el día y ese frío va pasando progresivamente al interior. Esto tiene un plus, que es meterle enfriamiento evaporativo. La única manera de combatir las temperaturas no tan bajas durante la noche es falsificar el aire, la temperatura del aire. Así le quito 7-8 grados, de forma que si hace 22 grados de mínimo, pues le quito 7 grados y ya me quedo con 15 grados mucho más confortable. Esto se probó y resultó muy interesante. Conseguimos una bajada de temperatura muy interesante. Esto se está implementando en la actualidad, pero en vez de en fachada se está haciendo en cubierta. De forma que tenemos unas cubiertas, este es el esquema, digamos, de principio, y aquí tenemos la distribución interior, aquí tenemos el aislamiento que se está colocando dentro, y bueno, es tremendamente interesante, se está aplicando
ahora mismo en una promoción de Abra en la provincia de Jaén. Ahí Jorge Ruiz, un arquitecto de Abra, ha interpretado perfectamente el sistema y ha hecho un diseño absolutamente completo, compacto y realmente bien integrado. La secuencia de mejora ante esta vivienda ha sido la clásica. Primero calidades constructivas de componentes, aislamiento muro y cubierta, carpintería, después puentes térmicos, después taquidad y la A4 la cubierta activa. Fíjense lo que está sucediendo. El caso inicial, el edificio está francamente mal, lo de abajo es calefacción y lo de arriba es refrigeración. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a mejorar la calefacción, mejoro calefacción con puentes térmicos, mejoro calefacción con estanqueidad y mejoro calefacción con el extra de aislamiento que le da la solución activa. Pero fíjense, refrigeración que prácticamente se mantiene. Esto no hace nada, salvo cuando le meto la cubierta activa. Fíjense el salto que está dando la cubierta activa. No obstante, estas viviendas no tienen equipo y efectivamente hay que hablar en términos de confort. Abajo lo tienen en términos de confort. Esta es la situación inicial del edificio, perdón, este es el nivel 3, es decir, he hecho todo, pero no toco la refrigeración, 2583, no me pidan que le cuente lo que es, y yo lo bajo a 204. Esto es una especie de disconfort ponderado. Son horas fuera de confort, pero ponderadas. No es que yo esté fuera de confort 1 grado a que esté 5 grados. De forma que esa ponderación lo que muestra ahí es que yo soy capaz de convertir algo que está francamente mal, en 2583, en algo que está un 90% mejor. Es decir, me quedo con la décima parte, 200 frente a 2500. Estas son las temperaturas en simulación. Las temperaturas son del orden de 5 grados por abajo. La cubierta que le estoy mencionando es capaz de poner 5 grados por abajo la planta alta del edificio comparado con la solución chapolla, digamos, del fin de calefacción. Las 3 primeras medidas son de calefacción, la última las de refrigeración. Se puede sofisticar, se puede poner, en vez de activar el elemento con aire, se activa con agua. De forma que yo lo que hago es colocar esto se conoce bien y nosotros lo que hacemos es, bueno, divertirnos haciendo este tipo de cosas. Y algo muy interesante, se puede demostrar que activando los elementos desde el interior yo tengo capacidad de almacenamiento no para el día siguiente, que es lo clásico, sino para 2 y 3 días, porque yo me interesa muchísimo ir con el ciclo diario, pero a veces no tengo esa suerte. A veces, por ejemplo, tanto en invierno como en verano, tengo radiación solar un día, he cargado aquello, pero al día siguiente no la tengo, ya estoy muerto. Y al otro tampoco, el otro tampoco, de forma que la clave es lograr que esa activación de la inercia me permita cargar esa descarga. Por ejemplo, aquí la tienen en 3 días. La descarga en 3 días tiene un material de cambio de fase, que no le cuento, pero hay ahora mismo un prototipo que se está montando en el Torroja, en Madrid. De forma que los elementos que hemos comentado, digamos semipasivos o híbridos, son elementos de última etapa. Se hace todo lo que haya que hacer, digamos, el ataque convencional, empezando, por supuesto, con el diseño del edificio, el entorno, si queremos, y al final llegamos a estos elementos especiales que tienen una importancia vital en refrigeración. En calefacción, créanme, no son imprescindibles. Hay plan B, doble flujo que ha comentado. En fin, el edificio se puede colocar en Sevilla, hacerlo pasivo, realmente. En calefacción, en refrigeración, tenemos un serio problema y por eso le he preparado a ustedes esto. Lo último es enfriamiento de aire. También se ha mencionado, se enfría aire con terreno, se enfría aire con el cielo y se enfría aire con el agua. Enfriamiento evaporativo con el terreno se ha comentado. Sencillamente quiero que sepa que la temperatura media de Sevilla en profundidad son 18 grados, de forma que yo tengo un sumidero y una fuente interesante en invierno y verano respectivamente. Conducto enterrado. Enfriamiento evaporativo se lo voy a contar con un poco más de detalle, porque el enfriamiento evaporativo tiene un fluido intermedio que es el agua. El aire se enfría porque se pone en contacto con agua fría. Entonces le voy a poner 2 transparencias para que ustedes entiendan esto. Fíjense, yo tengo una gota de agua que está a 35, a 30, a 15, a 20 o a 15 grados. Está a distintas temperaturas y la suelto en el ambiente. Lo que hace esa gota de agua rápidamente, en menos de 0,1 segundo, es ponerse a la temperatura de bulbo húmedo. De forma que independientemente de la temperatura a la que usted lo lance, rápidamente se coloca en bulbo húmedo. Quiero decirles a los que fueron a la Expo, que nunca supieron, nadie lo supo, a la temperatura a la cual se lanzaba el agua desde los micronizadores. Se lanzaba a 50 grados. De forma que, qué fresquito se está aquí, pero el agua, si uno tocaba la tubería, no podían tocarla, estaban altos, estaba bastante caliente. El agua salía a 50 grados. Inmediatamente se colocaba a temperatura de bulbo húmedo. Y eso es lo primero que quiero que sepan. Lo segundo que quiero que sepan es cuánto tarda en evaporarse una gota. Y la respuesta es, depende del diámetro.
Una gota de diámetro pequeño se evapora en 0,1 segundo y así va creciendo 1 segundo, etc. De forma que los micronizadores, si son buenos, se evaporan muy rápido y este tipo de gotas se evapora, gotas digamos de más tamaño, del orden de 1 milímetro, más tamaño por decir algo, se evaporan más lento. ¿Para qué vale esto? Pues las gotas de pequeño tamaño a la izquierda enfrían el aire, pero las gotas de mayor tamaño enfrían el agua. De forma que yo lanzo una gota para arriba, la gota alcanza la temperatura del bulbo húmedo y cae a la temperatura del bulbo húmedo, porque no le da tiempo a evaporarse. De forma que aquí tienen una manera de enfriar agua de manera natural. El estanque que se ha comentado antes, el agua es un chollo, porque el agua, primero, tiene un calor específico 4 veces mayor que cualquier sustancia sólida, de forma que tiene una inercia, digamos, brutal. Como yo la enfríe, perfecto; como yo la caliente, perfecto. El agua no se puede calentar por el sol, porque es transparente, de forma que uno entiende que esto, digamos, tiene una posibilidad de trabajar muy favorablemente. Y la tercera es que el agua se enfría automáticamente porque se evapora, y esa evaporación tiene lugar a partir de la propia lámina de agua o a partir de la fuente, como le he dicho antes. Aquí tienen un ejemplo de la fuente que está en el recinto de las caracolas, y aquí tienen esta misma fuente. Temperatura del aire está aquí y temperatura del agua está aquí. Fíjense como en Sevilla tenemos temperatura de 40 grados y yo soy capaz de mantener el agua en un nivel entre 21 y 24. Fíjense, esto es un jueves, funcionan los estanques. A ver aquí, un jueves, un viernes funcionan los estanques, un sábado los estanques, las fuentes se apagan, y el domingo pues se apagan también. En cualquier caso, con fuentes, primera parte, primeros 2 días o sin fuentes, el agua es un foco frío. El cielo, no voy a hablar de él, es muy romántico, no voy a hablar de él. Les voy a poner un ejemplo de cómo se aplicó esto y cómo se puede aplicar a vivienda, digamos, utilizando los medios de bajo coste, mucha imaginación y mucho cariño. Ahí tenían el palenque, que ha desaparecido. El palenque tenía una zona de gradas, que era la zona central, y una zona, digamos, de acceso, que eran las zonas periféricas. Aquí cabían 1.500 personas. Hubo un sistema en el palenque que combinaba 5 o 6 estrategias, digamos, en cascada. La primera de ellas era conductos enterrados. Se ha comentado lo que has dicho de pozos canadienses o pozos provenzales, dependiendo de si está en Francia o en Canadá, porque aunque ambos hablen francés, se llevan a matar. El caso es que, aparte de los conductos enterrados, había un filtro, un sistema que cogía agua del estanque, ahora le diré de qué estanque, un sistema de enfriamiento evaporativo, que aparece por aquí, y finalmente un sistema convencional. Aquí tienen el efecto del conducto enterrado. El aire lo cogíamos aproximadamente a 36-37 grados y el aire lo soltábamos del orden de 27. De forma que el conducto enterrado tenía 40 metros, estaba justo debajo del palenque y teníamos 10 grados de bajada para empezar. Lo segundo era el agua del estanque. En el palenque había un estanque central, que era de mentira. Nadie se dio cuenta que el estanque tenía 200 metros cúbicos. ¿Para qué necesitamos un estanque de 200 metros cúbicos si el mismo efecto se logra con un palmo? Pues porque esto se enfriaba durante la noche. Durante la noche había unas fuentecillas que ustedes verán, las que estoy señalando, y esas fuentes durante la noche funcionaban para enfriar completamente ese estanque. Al día siguiente teníamos 200 metros cuadrados, 200 metros cúbicos de agua muy fría, del orden de 16-17 grados. Este era el salto que experimentaba el aire cuando salía del conducto enterrado y entraba en contacto con una batería que se alimentaba de agua fría, de manera totalmente natural. Por último estaba el evaporativo y la enfriadora convencional, que como ven es marginal. Otro ejemplo. Aquí tienen, por ejemplo, un sistema 2 minutos. Un sistema muy interesante, digamos, que utiliza una captación y disipación. De forma que esto es un colegio. Este colegio está en Rivas hacia Madrid, y este colegio es un colegio diseñado por el grupo de Belinda Tato, que se llama Ecosistema Urbano. Este colegio va a precio, yo coincido con lo del coste, es decir, si esto se nos va de coste, esto se hace uno y no se hace ni uno más. De forma que este colegio, ellos apostaron por hacer un edificio de alta eficiencia, con mucha imaginación, mucho cariño y mucho tiempo, sin sobrecoste. Es un colegio público. De forma que el sistema interesante era muy parecido al que le he contado antes, lo que usábamos en este caso el agua para enfriar un aljibe. Ese aljibe lo que hacía era servir de foco frío y caliente a una bomba de calor que alimentaba una batería de paneles radiantes, y durante el invierno
el aljibe se calentaba con energía solar y durante el verano el aljibe se enfriaba con unos captadores, unos disipadores de techo contra el cielo y con un sistema evaporativo de complemento. De forma que es otra manera de integrarle la refrigeración solar. Se ha comentado, se tendría que comentar. Paradójicamente, cuanto más calor hay, es porque hay más radiación y por lo tanto cualquier sistema que combata el calor usando radiación solar, pues es fabuloso. Ahí tienen el sistema de Fresnel, por ejemplo, que tenemos en la escuela, y ese sistema lo que hace es, la foto, el sistema lo que hace es producir refrigeración. El 11% de la refrigeración de la escuela de ingenieros se da precisamente con energía solar. Ahí lo tienen, ese es el numerito azul. Y ahora quiero contarles, para terminar, cómo todas estas cosas se integraron en la propuesta que hicimos, fallida, del proyecto Lighthouse para el H2020. Fallida, no me pregunten por qué, porque lo voy a tener que decir. Entonces, no, yo soy leal con mis compañeros. El proyecto Lighthouse se presentó y era muy interesante. Por ejemplo, lo que se hizo con Envisesa fue para una promoción de vivienda nueva. Había la estrategia, una vez más, ya lo hemos dicho 3 veces, para las 3 que ha dicho David ya van 6, o sea, primero voy a reducir la demanda, después la voy a gestionar bien y por último en azul, en rojo, la producción innovadora de energía. Quiero decirles en gestión de la demanda que hay cosas tremendamente interesantes y como no se han comentado, quiero decir algo, es decir, muchas veces estamos conectados con fuentes de energía renovable y nos sobra energía renovable, Una de las posibilidades que tenemos es precalentar o preenfriar la estructura de esos edificios usando ese exceso, es decir, utilizar el propio edificio como medio de almacenamiento, utilizando algunas de las tecnologías, activando con aire o con agua, como lo he dicho antes. En la producción innovadora de energía pusimos calderas de biomasa con almacenamiento y con eso teníamos cubierto calefacción y ACS. La caldera de biomasa con un colector Fresnel, un almacenamiento en cambio de fase y una máquina de absorción nos daba la refrigeración, y fotovoltaico nos daba, digamos, la electricidad, sobre todo para toda la parte eléctrica de esa instalación y para iluminación exterior. Eso se piensa así, este es, digamos, el esquema que se hizo, con una planta de potencia que lanzaba agua fría. Lo que quería contarles es cuál era la integración en el edificio, porque aparece el tema de calidad de aire que se ha comentado antes, aparece el sistema de doble flujo y después del recuperador que aquí aparece, nosotros tenemos una batería que es alimentada con agua fría o con agua caliente, siempre con medios naturales. El agua fría y el agua caliente permite dar ese plus, digamos, que hace falta para realmente acondicionar el edificio. De forma que ese fue el planteamiento que se hizo, que es coherente con la estrategia que hemos hablado y con todo lo que se ha comentado antes. Conclusiones. La hoja de ruta derivada del compromiso de 2020 implica reglamentaciones más estrictas, la tenemos ahora. El 2018 no es lo que hubiéramos querido, pero a mí me gustaría ya que se hicieran los edificios así. No se van a hacer, es muy difícil, no estamos preparados, no se está preparado para hacer eso. Sí hay tecnología, lo que no hay formación para hacer esos edificios, y efectivamente con un mal diseño de entrada ya puedes hacer lo que te dé la gana, el edificio es perdedor. Los elementos y estrategias especiales son en muchos casos incapaces de llegar por sí solos a los límites exigidos. La disponibilidad de fuentes y sumideros medioambientales puede potencialmente eliminar la demanda energética en gran parte de edificios en muchísimas localidades con climas no extremos. Y última conclusión, el diseño apropiado de edificios pasivos basado en el uso de fuentes y sumideros citados no puede llevarse a cabo sin un uso inteligente de la inercia térmica, y ya está. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos a Pedro Charneca. Una anécdota de lo que ha dicho Servando. Esa fuente de las caracolas estaba en las caracolas en el año 93, en julio, cuando nos mudamos desde la Encarnación a las caracolas provisionales. AGESA se llevó la fuente. Lo que hay ahora es un sucedáneo que además funciona, pues no sé si una vez al trimestre, para mover un poco el agua. Hola, buenos días a todos. Yo soy Pedro Charneca, como comentado. Yo represento a otro tipo de institución. Hemos tenido aquí a un profesor de la escuela, a Servando como técnico y especialista también energético. Y bueno, yo estoy aquí intentando expresar cuál es el punto de vista de la administración pública respecto a los proyectos de eficiencia energética. Agradezco a Envisesa la oportunidad que nos ofrecen de poder estar aquí y comentaros
qué es lo que desde la Junta de Andalucía o cuál es la intención que desde la Junta de Andalucía tenemos en este tipo de proyectos y cómo intentamos entre todos ir de la mano para conseguir que los proyectos funcionen. Las dos propuestas que nos han planteado ellos, que a mí me parecen maravillosas, crear un edificio de la nada, encontrarte con un desarrollo, tienes un espacio urbanístico que tienes que integrar con el entorno, tienes un edificio que quieres que satisfaga una serie de funciones, una serie de objetivos, pero la verdad que lo que nos encontramos desde los proyectos que nos llegan día a día, tanto como técnicos como la propia administración, es que tenemos el parque edificatorio que tenemos, que aunque va creciendo y gracias a Dios la construcción nuevamente parece que empieza a tomar alas, pues tenemos la situación en la que nos encontramos. ¿Qué podemos hacer para, sin poder partir de esas premisas iniciales de concepto de voy a hacer el edificio mirando en la orientación que es ideal en la zona donde nos encontramos? Pues vamos a ver cómo podemos rehabilitarlo o en qué podemos pensar o qué es lo que dice la Junta de Andalucía que deberíamos de tener en cuenta a la hora de afrontar la problemática energética que esos edificios tienen. Está claro que hoy por hoy la energía juega un papel fundamental en el día a día que nos encontramos, ¿no? Es decir, ya no solamente por la factura eléctrica que tenemos que pagar o por la pobreza energética que traduce esa factura eléctrica, ese consumo energético en unas condiciones adecuadas de la calidad de las personas que viven en los edificios, sino porque la energía en sí misma es un motor económico. La energía es algo que podemos utilizar como fomento de profesionales que se desarrollan, que son especialistas en el sector de la construcción, como especialistas energéticos. Si contamos con un tejido de técnicos capaces de desarrollar ideas, de poner en práctica los desarrollos que estamos viendo que son posibles, pues tendremos personal de alto valor que conseguirán enriquecer proyectos que haremos dentro de nuestra propia comunidad y que nos permitirán estar a la vanguardia del desarrollo energético a nivel de construcción. Nos planteamos diferentes retos. La administración pública intenta afrontar diferentes estrategias para plasmar la importancia que desde la sociedad. Hace unos años nadie hablaba del vehículo eléctrico, ¿no? Hoy en día todo el mundo está en boga cuando va a comprar el coche, ¿me lo compro normal? ¿Me lo compro híbrido? ¿Alguien se compra un coche eléctrico? ¿Por qué? Pues porque vemos que la sociedad poco a poco se va sensibilizando de esa técnica, de esa demanda, esa necesidad que hay una forma de cubrir, que es la necesidad de transporte, que es la necesidad de la vivienda. Yo tengo que vivir en un sitio cómodo, yo tengo que transportarme o ir a un sitio de una forma eficiente, con bajo consumo energético, que sea limpia. De la misma forma que en el transporte, que hace unos años no se hablaba y que hoy en día está en boga de todo el mundo, pues en la construcción ocurre absolutamente lo mismo. Hace 20 años, pues no existía en las viviendas instalaciones de aire acondicionado. Hoy en día es imposible plantear una opción de una vivienda en la cual ese aire acondicionado no esté por lo menos pensado. La administración tiene que tomar un papel relevante en ese sentido. No puede esperar a que los ciudadanos conozcan por otras vías qué es lo que se puede hacer. La administración tiene que difundir cuáles son las técnicas, cuál es el camino a seguir para, en la medida de lo posible, las herramientas que se tienen, que los técnicos se han encargado de exponer de esa manera tan buena, pues que se realicen y se lleven a cabo. Para eso, pues, presentan tanto estrategias económicas, ambientales, sociales, con el fin de dar a conocer qué es lo que se puede hacer. La Junta de Andalucía, en su plan de desarrollo, tiene previsto del 17. Actualmente hemos tenido varios planes a lo largo de los años. Actualmente tenemos vigente el
17-20, en el cual los objetivos que se establecen pues es un importante consumo de la energía eléctrica y térmica que se demanda, la utilización de energía renovable, el tener viviendas más limpias, el transporte que dependa menos de los combustibles fósiles. Estos valores que aquí parece que se ponen... ¿Por qué pongo un 25% y no pongo aquí un 15% o un 30%? Pues porque se hace una valoración de dónde nos encontramos, del camino que hemos seguido, de los resultados de las propuestas iniciales que hemos tenido y hasta dónde podemos llegar. Si ponemos una meta que es muy superior a nuestro alcance, pues como vemos esa meta inalcanzable, pues optamos por no hacer nada para lograrla. ¿Por qué? Porque si es inalcanzable, ¿para qué me voy a forzar si sé que no voy a llegar allí? Tenemos que poner algo que sea cercano, que nos implique un esfuerzo, que nos implique un trabajo normativo, un trabajo institucional, un trabajo de educación. A los profesionales que están hoy en día saliendo, tenemos que educarles en las técnicas para poder alcanzar estos retos. Pero que sea alcanzable, porque si ponemos un valor al cual no se puede llegar, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Los dos grandes retos que nos planteamos, por tanto, y que entendemos que son metas alcanzables: transformación del sistema energético para que todos puedan disponer de una energía más limpia, accesible y competitiva. No me basta decir, vamos a cambiar los vehículos. Todos a partir de mañana pues tienen que utilizar vehículos eléctricos. Si no hay puntos de recarga para recargar esos vehículos eléctricos. A partir de mañana todos los edificios tienen que ser de la máxima calificación energética, A+. Si hoy en día nos encontramos que los edificios que tenemos, y según así se han hecho las calificaciones realizadas por la cátedra, vemos que el parque edificatorio andaluz es el que es y dista mucho de esa calificación energética. Y en segundo lugar, Andalucía pues no tiene fuentes de combustibles fósiles, pues utilicemos lo que sí tenemos en nuestra comunidad. Tenemos disponibilidad de energía renovable, tenemos energía de la biomasa, tenemos energía eólica, nada más que hay que dar una vuelta por sitios especiales en los cuales vemos los aerogeneradores y ya no resultan un impacto visual como los pequeños aerogeneradores que antes nos encontrábamos cuando íbamos a Tarifa. Tenemos energía eólica disponible y, la más importante, tenemos mucha energía solar. Somos una zona privilegiada en Europa para poder aprovechar la energía solar. Hagamos uso de ella. ¿De qué manera? Veamos y analicemos de qué forma se puede utilizar, pero utilicémosla. ¿Cómo plasma la administración todos esos retos y toda esa integración? Pues la plasma en un documento que es el Plan Integral de Fomento para el sector de la construcción y rehabilitación sostenible. No solamente me planteo cómo deberían de ser los edificios, con qué enfoque o con qué esquema realizarse en el futuro o en la nueva construcción, sino cómo rehabilitar los edificios con los que nos encontramos. Dicho plan integral define como principio básico potenciar la rehabilitación como oportunidad para hacer una ciudad sostenible, ¿no? Y generar un tejido productivo especializado, que esos recién titulados sean capaces de dar ese valor que necesitamos. Y especialmente interesante cuando nos encontramos un edificio que tiene un enfoque de importancia patrimonial, ¿cómo incluir en ese edificio, con esa protección, el uso de las energías renovables? Ya me planteo un segundo problema. No solo veo desde un punto de vista de no tengo un edificio de nueva construcción, sino tengo el edificio que tengo. Cuando ese edificio, que es el que es, que ya no puedo girarlo, que ya no puedo actuar en la estructura, además se encuentra en un espacio protegido, o es un edificio perteneciente a patrimonio,
¿Cómo puedo integrar en él el uso de las energías renovables? Veis que el desafío con el que se plantea el plan integral es al menos interesante. Con esta diapositiva lo que intentamos es plasmar de dónde hemos venido hasta dónde nos encontramos ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las ayudas que desde la administración pública se da para ese tipo de proyectos forman parte del programa operativo de Andalucía del 14-20 que está cofinanciado con los fondos de la Unión Europea. La Unión Europea, en la nueva directiva energética que está a punto de salir, pues intensifica y cree y conceptualmente destaca la importancia de la energía, la importancia de la rehabilitación y por tanto, como cree en ella, fomenta las medidas que van encaminadas en la reducción del consumo energético, en la reducción del aprovechamiento de las energías renovables y en los sistemas que mejoran el transporte. Nosotros hemos recogido ese mensaje que nos ha dado la Directiva Europea y que nos da la Junta de Andalucía en su programa y desde la Agencia Andaluza de la Energía hemos publicado, que ahora mismo están operativas, 3 líneas de ayuda. En primer lugar hemos intentado, como decía Napoleón, divide el problema y lo vencerás, ¿no? Divide a tu enemigo y lo vencerás. Hemos intentado dividir para hacer de tres maneras diferentes de afrontar los problemas que se encuentran hoy por hoy 3 entornos diferentes de las personas que habitan nuestra comunidad. Por un lado, hemos intentado ver desde el punto de vista de los edificios qué se puede hacer en el edificio, cómo puedo disminuir su consumo, cómo puedo mejorar su demanda energética, disminuyéndola, o cómo puedo mejorar en las instalaciones del edificio, y lo hemos recogido en el programa que se denomina de construcción sostenible. Además de eso, hemos dicho, no solamente nos vamos a quedar en los edificios y el consumo y demanda del edificio, sino también vamos a ir más allá. El tejido productivo andaluz, no solamente el turismo, sino el resto del tejido productivo que la mayoría de las empresas que aquí se encuentran, que son pequeñas y medianas empresas, ¿cómo podemos ayudarlas a ellas? ¿Cómo podemos hacer que sus procesos productivos mejoren, tengan una menor dependencia de las fuentes de combustibles tradicionales? Pues eso lo hemos materializado mediante la línea de pymes sostenibles. Y no contentos con trabajar con los edificios y con las pequeñas empresas, hemos visto que sin una intercomunicación entre edificios y empresas con la red de energía, estaríamos no pudiendo resolver el problema. Por ejemplo, tengo en un determinado punto una maravillosa capacidad para producir energía eólica, pero la red de energía eléctrica que está colindante con esa zona no tiene la capacidad de asumir nuevas fuentes de producción. El problema, por tanto, no es aquí en el edificio ni es tampoco en la empresa, es en la red disponible. Ese es un punto de vista de red de infraestructura. Pero podemos irnos más al entorno cercano. Aquí, en la ciudad, si yo tengo una serie de instalaciones fotovoltaicas que se instauren en los edificios, el control que se puede hacer de esas instalaciones para que viertan energía dentro de la red que ya tenemos creada es una fuente de fomento de las energías renovables y de la no dependencia de esas otras generaciones. Dentro del programa de redes inteligentes también lo podemos acoger. Y por último, el transporte. Poner puntos de recarga de vehículos eléctricos, hacer la energía de generación eléctrica para los puntos de recarga. Es otra medida que también está acogida dentro de ese programa. Viendo un caso concreto y viendo un proyecto que Envisesa está gestionando y trabajando con él, nos planteamos la rehabilitación de un edificio real, es decir, no un proyecto de construcción. El edificio es el edificio de las naves de Renfe. A los que conocéis dónde está este edificio,
Es el que se encuentra junto al puente del Alamillo cuando se va hacia San Jerónimo, ¿vale? Es un edificio construido en el año 1915 que tiene una estructura longitudinal con 2 naves y que, bueno, cuando nosotros recibimos el edificio es el que es. No podemos participar en el voy a poner el edificio de otra forma, porque el edificio ya está construido. El entorno del edificio podéis ver que es un entorno privilegiado con los márgenes del río. Esta es orientación sur y esto es norte. Es como si la imagen estuviese, ¿vale? El sur, el norte, ¿no? Y el estado del edificio actualmente con el que nos encontramos cuando se presentó el proyecto, bueno, es un edificio que no está en uso, o no está en el uso que se le debería dar al edificio, ¿vale? Además de que nos encontramos un edificio que es el que es y que tiene las limitaciones que tiene, el edificio está catalogado con protección C. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que se vaya a hacer ha de preservar el enfoque arquitectónico que dicho inmueble tenía. No podemos coger y abrir para fomentar la ventilación dominante, abrir nuevos huecos en la fachada. No podemos, si el edificio tiene este recorrido, no podemos intercambiarlo. Digamos que la actuación que tenemos son actuaciones limitadas. Este es un problema con el que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones aquí en Sevilla. Y en general en los proyectos con los que... Porque tenemos muchos edificios que están protegidos. Porque tenemos muchos edificios que pertenecen al casco histórico, que son edificios especiales. Por tanto, os he expuesto la problemática. Problema, dice, pues esto tiene difícil solución, ¿no? Tienes un edificio que no puedes tocar por fuera, tienes un edificio que tiene la ubicación que tiene, que es norte-sur, que creo que es justo la dirección transversal a la recomendación que David nos hizo esta mañana. No podemos girar el edificio, ¿no? Veamos cómo dar valor al edificio y cómo implementar las energías renovables dentro de él. Lo primero que se planteó, y aquí los arquitectos que estuvieron trabajando en el edificio podrían dar una idea incluso mejor de la que yo puedo ofreceros, lo primero que se planteó era realizar un edificio dentro del edificio. Dentro de las naves que existían se va a actuar no sobre las 2 naves, sino se va a actuar sobre la nave más delgada, la que está, el río transcurriría por aquí. Esta es la fachada oeste, ¿de acuerdo? Este-oeste, y se va a actuar sobre la nave que está más colindante al río, sobre esta. ¿De acuerdo? Sobre esta es la fachada con la que se va a actuar, o esa es la parte de la nave sobre la que se va a actuar. Y lo que se plantea es ubicar dentro de este edificio un nuevo edificio, sometido al no poder tocar la epidermis que envolverá a esta nave. ¿Entendéis cuál es el problema con el que se enfrenta? Tengo un edificio con una estructura que es la que es, con unas solicitaciones que son las que son, que estaba pensado conceptualmente para ser utilizado por las naves de Renfe. Aquí era donde se trataban, donde estaban las vías del tren y donde llegaban los trenes para ser reparados, mantenidos, y aquí era donde se mantenía o donde estaban las máquinas, procesos y equipos que se utilizaban en esas labores de mantenimiento. Pues en esta segunda nave es la que se tiene pensado intervenir, ocupando un espacio importante de la misma. 2 minutos. 2 minutos, tengo poco tiempo. Voy directamente... Bueno, se ha pensado en hacer una distribución que vaya marcando el camino de la evolución entre Sevilla y San Jerónimo, esas zonas de expansión.
¿Y qué utilizar? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de implementación de las energías renovables? Pues dado que la cubierta con la que se contaba el edificio es una cubierta que necesariamente tiene que ser tratada porque era una cubierta duralita y por tanto esa cubierta no podemos trabajar en ella ni se puede tocar y es un elemento, digamos, que tiene que ser eliminado, pues utilizar esa cubierta para ubicar en ella una instalación solar fotovoltaica. Pese a que la orientación de la cubierta no es la más adecuada, porque la disposición longitudinal de la nave es la que es. El edificio tiene una serie de solicitaciones térmicas debidas a la demanda interna y por tanto una serie de demandas tanto de calefacción como de refrigeración que tiene que verse solventada mediante técnicas de energía renovable. Esta es la disposición máxima de captación fotovoltaica que se puede hacer. Esto es un estudio para ver cómo, en función de la inclinación de las diferentes cubiertas, la cubierta es una cubierta a dos aguas que está con diferentes pendientes, la cumbrera superior es la más horizontal, pues ver en función de esa inclinación y con esta disposición de paneles cuál es la energía eléctrica que podemos generar con la intención de que el consumo del edificio sea prácticamente nulo. La demanda térmica se va a solventar mediante una instalación geotérmica de fuente hidráulica. ¿Por qué? Pues porque tenemos al lado el río, el nivel freático lo tenemos al alcance de la mano y la temperatura que Servando planteaba como temperatura del suelo en Sevilla, pues tenemos la temperatura del agua en Sevilla, que por tanto es un efluente mejor efluente térmico, mejor intercambio térmico en un sistema líquido que un sistema sólido y vamos a solventar con estos picos de calefacción y refrigeración mediante una instalación geotérmica y la generación y la demanda eléctrica del edificio la vamos a solventar mediante la instalación fotovoltaica y mediante la instalación eólica. ¿Por qué una instalación eólica? Porque tenemos los vientos que no encuentran ningún obstáculo. En ese estudio que David decía de analicemos la integración con el entorno, estamos junto al río, en el río no tenemos ningún obstáculo que impida que esa corriente de aire choque contra él y nos paralice. Por tanto, vamos a poner aerogeneradores eólicos y vamos a... Bueno, los aerogeneradores eólicos tienen un problema porque el tendido eléctrico de la distribuidora pasa por aquí y pasa por aquí. Por tanto, tenemos que tener en cuenta también la zona de afección para poder implementar esos aerogeneradores. Además de esto, y aunque no está la imagen correspondiente porque no tenemos los derechos para poder ponerla, se van a poner también farolas, el alumbrado de los viales que utilizará este espacio, este entorno, estará resuelto mediante farolas fotovoltaicas y eólicas. Y una sola pincelada más que me gustaría daros antes de cumplir. ¿Pensáis que con esto es suficiente? Con esto que planteamos, con esto que entendemos que podemos hacer en el edificio, ¿es bastante? Ya tengo un edificio de consumo casi nulo. La generación fotovoltaica está condicionada básicamente a que tengamos sol. Si nosotros estructuramos el edificio con esta mentalidad de toda la energía demandada del edificio la voy a generar yo mismo, tendrías que poner un sistema de acumulación para garantizar que cuando no haya sol el edificio no se pare. Eso es fácilmente entendible. Entendemos que esa no es la postura más adecuada. ¿Por qué? Pues porque el coste no solamente económico, sino el coste medioambiental que tendría la instalación, la generación, la producción de las baterías eléctricas que deberíamos de dimensionar a la hora de hacer el edificio completamente independiente, no equivaldría o no sería ni siquiera similar al que podríamos hacer
con un edificio de balance neto casi nulo. ¿Balance neto casi nulo? Sí, un edificio que a lo largo del año genere tanta energía eléctrica como demande. ¿Que eso actualmente en España no está regulado, no está valorado? Bueno, pero es la intención con la que este edificio se está haciendo. Bueno, espero que os haya servido y que tengáis una idea de las cosas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Me has quitado las dos preguntas que te iba a hacer. Una la última y otra, bueno, este edificio en la gerencia lo conocemos bastante bien, porque ya en el año 2014 hicimos un estudio previo sobre él. Es un edificio que está incluido dentro de la iniciativa EDUSI, que son fondos europeos, conjuntamente con el entorno de San Jerónimo y demás. Y la otra pregunta que le iba a hacer era la parte eólica en cuanto a fuente de energía, porque en su momento, en el año 2016, Pilar Mercader, como directora del máster de rehabilitación ecoeficiente, nos planteó en la gerencia una colaboración y cuál era el edificio apropiado para el trabajo fin de máster, y le pusimos este trabajo fin de máster porque nos parece que es un ejemplo muy claro de los aspectos de rehabilitación y las posibilidades y el potencial de un edificio aislado y la conformación que tenía. Bueno, sin más, pasamos al siguiente ponente y cuando quieras, Javier. Bien, sinceramente a mí me da mucha pena tener que hablaros, porque significa que mis antecesores han terminado y a mí me ha dado pena que hayan ido terminando uno tras otro. Me hubiera encantado escuchar a David, a Servando, a Pedro mucho más tiempo, pero bueno, entiendo que así está montada la mesa. Mientras ellos hablaban, y sobre todo en una reflexión que ha dejado Servando en el aire y no ha querido aclarar a qué se refería, por mi condición o por mi formación, mejor dicho, por mi formación complementaria jurídica, yo voy a hacer una reflexión y cada uno saque sus conclusiones. El sector eléctrico, y espero que aquí, pues si hay alguien del sector eléctrico, que no se lo tome a mal, es lo que yo voy a poner ahora mismo en mesa de debate. En el año 97, con la Ley 5497 del 27 de noviembre del sector eléctrico, en su exposición de motivos decía: el suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Todos estamos de acuerdo con eso. Y a continuación decía: no es necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Es decir, el abandono de lo público, de la gestión pública, de algo como la propia exposición de motivos decía que es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. A partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido, y todos lo hemos sufrido, los profesionales del sector, que las energéticas, pues ante toda esta revolución de la disminución de consumo, pues han ido mostrando en ocasiones su desinterés. No abiertamente, lógicamente, pero ha llevado incluso en mesas de debate a evitar utilizar el término de edificios de consumo nulo. Políticamente está mal visto hablar de edificios de consumo nulo. Ahora ya se dice de bajo consumo, de poco consumo, de consumo casi nulo, etc. Pues para que veáis la incidencia que tiene esto desde el ámbito, o cómo se instrumentaliza desde el ámbito jurídico y luego cómo tiene incidencia en la sociedad, con motivo de la reforma del Código Penal en el año 2013, sabéis que las conductas, por un lado tenemos conductas delictivas y por otro lado tenemos conductas que no son acordes con el funcionamiento, con el ordenamiento de determinadas cuestiones del ámbito social, como pueden ser las sanciones de tráfico, como pueden ser las sanciones administrativas en cuanto a agresiones al patrimonio, etcétera, y como puede ser también el fraude en el suministro eléctrico. Pues bien, al hilo de la reforma del Código Penal de 2013, en el que se acrecentaron las sanciones, determinadas conductas, se incrementó la punibilidad de las mismas. En la Ley 24 de 2013, justo, fijaros, 2013 es el momento de máxima crisis, pues ahí también se aprovechó para incluir y castigar aún más, con muchísima severidad, la conducta que coincidimos que no es correcta, que es ilegal y que incluso el fraude eléctrico el fraude en los suministros de energía está contemplado en nuestro Código Penal, pero una gran represión
contra el fraude eléctrico, impuesto precisamente por las energéticas. Bueno, pues ya cada uno saca sus conclusiones, pero puede que, o por lo menos así lo pienso yo, que en materia de mejora de los consumos, pues algo tenga que ver esto que estamos hablando del interés, evidentemente, del mercado por haber abandonado de lo público un suministro básico para la sociedad en materia de energía y sostenibilidad. Con David, nosotros desde el Colegio de Aparejadores tenéis la pantalla o el resumen o el hilo conductor de nuestra convención Rehabilita Verde, que muchos de los que estáis aquí y de las que estáis aquí habéis participado de algún modo, a veces de modo directo como ponentes y otras veces como meros participantes. Nosotros en el año 2004, en un proyecto cofinanciado con la Fundación de la Biodiversidad y el Fondo Europeo, se desarrollaron varios proyectos de formación online, justo cuando además arrancaba o tenía el inicio el momento de crisis mayor que ha vivido el sector. Con respecto a la mesa de debate, y por eso invitaba a mis amigos y a mis compañeros, y al hilo de Rehabilita Verde, pues en cuanto a nosotros entendemos, los aparejadores entendemos que el principal problema, o lo que nosotros desde nuestra posición como directores de ejecución en los procesos constructivos estamos teniendo en cuenta, los problemas para desarrollar el próximo Rehabilita Verde, son tres cuestiones fundamentales. Primero, y aquí estarán de acuerdo porque hay compañeros técnicos con los que compartimos proyectos que desarrollamos juntos, es encajar todo esto con el interés del inversor. Evidentemente, ni que decir tiene que cualquier proyecto que se desarrolle, ya sea con iniciativa pública o con iniciativa privada, tiene que disponer de unos fondos y tiene que encajar económicamente con el interés de desarrollo del inversor. Por otro lado, otro punto complejo que lo ha comentado Servando, es la preparación de la mano de obra. Nosotros estamos hablando en un escalón en el que además somos minoritarios en la cadena productiva, minoritarios no en cuanto al peso específico que tiene nuestro trabajo y nuestra aportación, sino en cuanto a cómo finalmente se materializan todos estos medios y todas estas técnicas que aquí estamos comentando. Y el principal problema que tiene el sector precisamente es la falta de preparación de la mano de obra final. Yo cuando hablaba Servando de las cubiertas activas, claro, yo me pongo ahora mismo a pensar empresas especializadas en cubiertas activas y se me vienen a la mente muy pocas. Y si intentamos desarrollar una cubierta activa con empresas no especializadas, pues eso se convierte en una cuesta arriba que el promotor que toma la decisión de llevar a cabo este proyecto y de innovar en su edificio, finalmente cuando, por un lado, hace el análisis del coste y por otro lado, ve la dificultad y la cantidad de riesgos que está añadiéndole a la vida y al uso del edificio, precisamente por no estar bien ejecutado de partida, pues hacen que en siguientes ocasiones puedan cesar el intento. Y luego hay algo que nosotros hemos detectado y que es el objetivo principal del próximo Rehabilita Verde. Cuando nosotros adquirimos un bien mueble, un coche, un dispositivo móvil, incluso un mueble para la vivienda, siempre lo acompaña un manual de instrucciones bastante extenso y distintas aplicaciones, internet, que tú vas interactuando con el nuevo aparato o con el nuevo vehículo y te vas haciendo con él y vas descubriendo todo lo que ese nuevo bien que tú adquieres tiene y le vas sacando mucho rendimiento. Vas descubriendo nuevos sensores que tiene el vehículo, vas descubriendo nuevas aplicaciones de tu dispositivo móvil. Sin embargo, cuando tú adquieres una vivienda, pues vas al notario, te dan tu llave, llegas a tu casa, te vas corriendo con un metro a medir cortinas, muebles, camas, armarios, etc. Te dan un CD con el contenido del famoso libro del edificio, pero nadie te acompaña y te empieza a hablar de las prestaciones que tiene ese bien inmueble que has adquirido. Nadie te acompaña, no te acompaña el arquitecto y te explica desde su mentalidad cómo concebió ese edificio o cómo concebió
esa vivienda en concreto y te va contando, oye, mira, esta ventana, como decía David, es así, tiene estas dimensiones, precisamente porque en verano lo ideal es que la cortina la dejes siempre echada y entonces acompañarás al soleamiento. Por la noche te recomiendo, la microventilación de las ventanas sirve para esto, no es que la ventana esté estropeada, como a mí me ha pasado en una postventa, es que las ventanas están estropeadas porque no cierran bien. No mire usted, que eso es la microventilación. Bueno, pero es que yo esto no lo quiero, que me lo quiten. Y entras en un debate y además no estoy refiriéndome a clientes que socialmente podemos estar pensando que estén en un nivel básico. No, no. Personas con su formación y con su preparación, pero con una costumbre de uso de la vivienda de muchísimos años, porque no nos olvidemos, yo no sé vosotros, pero yo me he criado en Triana, me he criado en una vivienda de los años 60 y mi madre, que yo le conseguí convencerla de que instalara una máquina de aire acondicionado, la máquina de aire acondicionado está de adorno porque ella utiliza su brasero. Entonces tiene las piernas a 40 y tantos grados, la cara helada, cuando llega le das un beso, no sabes si sabes que está viva porque te habla, y sin embargo la casa no te puedes mover de la mesa. Como te separe 10 centímetros de la mesa, te mueres de frío. Yo ahora que vivo en una vivienda también de ese barrio y de esa época, pero adaptada a las condiciones de hoy, con su calefacción, además mi madre cuando llega dice, hay que ver lo bien que se está aquí. Bueno, mamá, pues tú en tu casa tienes todos los medios y no estás porque no quieres. Pues cuando llego a casa de mi madre siempre me acuerdo de cuando nos íbamos resfriando mi hermano y yo, ¿no? Y decía, claro, es que es inevitable, aquí es inevitable ponerse malo en invierno. ¿Esto por qué lo cuento? Pues porque debemos integrar en todos estos procesos no el libro del edificio, no un manual del usuario, sino hacer verdaderamente atractivo, de algún modo, llamémosle sí, manual del usuario, pero no manual del usuario en aquí está el manual del usuario, sino hacerle un recorrido interactivo a las personas por su vivienda, explicándole todo lo de sofisticado que tiene su vivienda. Oye, mira, esto es así, este suelo es así, y es de madera porque aquí tienes este tipo de climatización pensada y debes usarla de este modo. No pongas el termostato, no lo pongas a más de 22 grados porque nunca va a alcanzar esa temperatura y vas a estar tirando euros por la ventana, que son situaciones que nosotros queremos demostrar en el Rehabilitadores de 2019. En el proceso constructivo, en la sinopsis del proceso constructivo, desde que se toma la decisión de que se va a poner en estudio la posible inversión en una promoción, e insisto, ya sea pública o con fondos públicos o privados o participados, nosotros tenemos hecho el análisis de que el tiempo que se invierte es el 40% en la fase previa de toma de decisión por parte del inversor, toma de contacto con los técnicos, puesta en común de las distintas acciones en materia de innovación, un 59% del tiempo y del esfuerzo aproximadamente en la materialización del proyecto y, por no andar con decimales, un 1% a eso que estoy comentando ahora mismo, a explicarle al cliente, al final, al consumidor final, al ciudadano que va a hacer uso de aquello, qué es lo que está adquiriendo. Porque claro, es el equivalente en ocasiones, y yo lo he estado viendo con el proyecto de Envisesa precisamente, de Amate, en ocasiones estamos poniendo en manos de personas que no tienen el carnet apropiado de conducir un Ferrari. O sea, tú le estás dando un edificio muy sofisticado, con unas zonas comunes muy sofisticadas, sin embargo nadie ha ido allí, se ha reunido con todo el mundo y le ha explicado, mirad, este núcleo de escalera es así por esto, y esto incide en aquello, y si lo tratáis de este modo, mejoraréis vuestro confort, mejoraréis vuestra calidad de vida, y poco a poco en la vida útil del edificio y en los euros que tenéis que dedicarles a poder disfrutar del mismo, estaréis viendo una repercusión por todo eso que se ha pensado desde el principio. Entonces, ahí es donde nosotros estamos este año planteando que debemos incidir y que todo lo que nosotros hablemos aquí está muy bien, además de que nos ilustra y nos hace disfrutar, porque la verdad que con las 3 ponencias que me han precedido, que me han antecedido, yo he disfrutado mucho como técnico y para mí es una satisfacción el gran cambio que se ha dado desde que yo estudié la carrera hasta hoy, de la sensibilización que existe desde la academia, como nos ha demostrado
David y Servando, y cómo poco a poco en la iniciativa pública también se van integrando todo este tipo de soluciones y de innovaciones, pero si al final a las personas que van a disfrutar de esos edificios, de esas innovaciones, nadie le explica de verdad y los hace conscientes del avance que va a suponer en su calidad de vida, con la repercusión que todo eso tiene indirectamente en el resto de su interrelación social, pues pienso que el proceso no está terminado. No hemos culminado el verdadero cambio de conciencia con respecto a los objetivos que se han ido marcando, el 2020, los objetivos de 2030, etc. Hablaba Javier de la dicotomía urbanista-arquitecto, y aquí es donde yo entiendo que debe entrar también el cliente final, porque tiene mucho que decir. El éxito, nosotros pensamos del Colegio de Aparejadores, después de haber ido analizando el recorrido de Rehabilita Verde, que ahora os contaré cómo ha ido siendo, consideramos que está cuando se invierta ese flujo de interés, y no sea desde la academia al cliente final, sino que sea el cliente final el que a través de su comportamiento en el mercado vaya seleccionando y vaya eligiendo: este producto sí me interesa porque me está aportando todo lo que yo entiendo que es bueno para mí, para el resto de mi vida, para desarrollar mi vida y desarrollar mi familia en ese inmueble. Y a partir de ahí cuando confluyan esos intereses, cuando esos flujos sean bidireccionales del cliente final hacia la academia y de la academia al cliente final, dejando, como no, en los puntos medios a los inversores, los promotores, las administraciones, los técnicos, la mano de obra que comentábamos antes, pues ahí podremos empezar a entender que estamos alcanzando no el éxito, pero sí al menos los objetivos que nos han ido marcando y que nos han ido sensibilizando hacia todo esto que hoy estamos tratando aquí. Con respecto a... ya entrando en detalle, yo como anécdota os contaré lo que me pasaba la semana pasada dirigiendo una obra. Tenemos una envolvente muy sofisticada, en la que hemos participado desde el proyecto básico hasta el de ejecución, todas las personas que íbamos a tener responsabilidad sobre el edificio final. Se han cuidado muchísimo los detalles, se han mantenido las líneas de isoterma, como decía, como bien nos enseñaba David, y sin embargo ahora llega el montador del aluminio y dice: a esto hay que darle una holgura de 1,5 centímetros. Y tú dices: bueno, vamos a ver, me estoy gastando 1000 y pico de euros un metro cuadrado en la carpintería. Me ha costado mucho trabajo hacer entender al albañil el premarco, primero al constructor del premarco que tiene que montar, segundo al albañil de entender cómo tiene que colocarlo, o mejor dicho, cómo tiene que no colocarlo, porque ya no va en la hoja exterior, sino que va en la interior, y hacerle entender eso, luego convencer al encargado, luego convencer al jefe de obra, luego, o sea, eso es una tarea psicológica tremenda, eso no es de técnico, realmente el componente técnico en el 100% de ese tiempo es un 1%. Y ahora cuando ya está todo, venga, vamos a ver la prueba, y entra un dedo por cada lado entre la carpintería y el premarco, y tú dices: bueno, y ahora voy a llamar a David y le voy a decir: ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo encajamos esto con una ponencia tuya? Y ahora, bueno, tenemos la suerte de que alguien inventó el Sikaflex y con eso ya pues se resuelve casi todo, ¿no? Pero ahora tú empiezas de nuevo a intentar convencer primero al jefe de... Es que me dice mi instalador que él no se hace responsable, pero bueno, vamos a ver, si esto no es una cuestión, esto es una cuestión de entender que si no, ¿para qué hemos hecho tanto esfuerzo? No nos necesitan. Si al final esta es la holgura que vamos a tener con la carpintería del hueco, no hacemos falta. No hacen falta arquitectos, ni arquitectos técnicos, ni ingenieros, ni nadie. Bueno, pues yo ahí estoy luchando porque la holgura total del hueco... Encontré una norma no oficial, pero sí de una unión de fabricantes que decían que la holgura debía ser el 1% de la longitud más 5 milímetros. Que coincide justo con lo que yo le estaba diciendo. Digo: oye, mira, la holgura máxima 5 milímetros, 2,5 milímetros por cada lado y ya está, porque además tratándose de aluminio, eso no va a tener dilataciones, y en el caso de que las tenga, nos van a favorecer, porque, etcétera. Bueno, pues eso por un lado, esa dificultad que voy a lo de la mano de obra. La otra, cuando te pones a analizar el grado de incidencia que tiene
en la envolvente, la superficie que ocupa la carpintería, o sea, ya hemos tenido todo este debate, ya hemos convencido a todos los que han participado en el proceso constructivo de instalar esa ventana. Pues ahora tú te pones a analizarlo y dices, bueno, es que la superficie interesante realmente del hueco es el vidrio. Algo que hasta hace bien poco pasábamos por alto, Climalit, como el pan Bimbo. ¿Eso qué? Pan Bimbo. Y pan Bimbo era la marca que se había hecho famosa y que la habíamos tomado como definición de un tipo de pan. Pues ya por fin estamos empezando a tener conocimiento de cómo inciden los distintos tipos de vidrio, cómo con distintos tratamientos, en distintas posiciones, como bien decía David, de orientación a los determinados vidrios, estamos mejorando muchísimo la incidencia solar dentro del edificio. Pero claro, todo esto, lo interesante es que mi madre no solo lo sepa porque yo se lo cuento, sino que además lo entienda. Porque si no, no vamos a conseguir invertir ese flujo de interés, que es a lo que nosotros vamos. Es decir, el cliente final tiene que ser el que a su promotor le diga, mira, esta vivienda que me estás poniendo aquí me encanta, pero si el vidrio, en vez de ser este, fuera este otro, estoy yendo quizás a un extremo muy extremo, pero yéndonos a los extremos donde a lo mejor, apostando por los extremos, nos quedaremos en el término medio. Llegar a ese hacerle al ciudadano partícipe y de que él, que ya existe en muchas ferias de muestra, vea el comportamiento de un vidrio en una situación de emisión y el comportamiento del mismo hueco con otro tipo de vidrio en esa situación de emisión. En definitiva, encajar todos los que participan y finalmente los que más tiempo van a participar de la inversión en el proyecto. Hablando de Rehabilita Verde, como veis ahí, Rehabilita Verde nace en el año 2012, donde se empezaba a hablar de la construcción y la energía. Ahí veis que dice otro concepto de rehabilitación. Participaron 480 profesionales y 27 empresas. En 2013 tuvimos otro lema. En 2014 estáis viendo energía, agua y accesibilidad. Fue cuando se empezó a hablar de la accesibilidad. Muy importante también incidir en el tema de rehabilitación y de mejora de las condiciones de vida en la accesibilidad. Yo soy de los que dice que todas las personas somos discapacitados en algún momento del día. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú vienes de la compra, pues eres discapacitado porque tienes las dos manos ocupadas. O los que nos movemos en moto, pues cuando llevas el casco y la maleta y tienes que abrir el garaje, pues a veces si no te organizas bien, la moto se te va por la rampa y tú con los pies así aguantándola. O sea, son situaciones en las que tenemos un cierto grado de discapacidad. Los que son papás, las que sois mamás, pues cuando vais con el niño en brazos, pues situaciones cotidianas que hacen que tengamos que pensar también en la accesibilidad y no siempre, y disculpadme por la metáfora, o mejor dicho, la frase que voy a utilizar. Yo tengo un compañero que es muy simpático porque es una persona muy campechana en su manera de exponer las cosas, pero un magnífico profesional, y decía, bueno, pues el cojo que no venga. Y dice, bueno, pero el cojo que no venga, que es que cojo puede ser tú mañana. No, pues si yo soy cojo, yo no vengo. Y ya con eso resuelve la accesibilidad de su intervención. Bueno, pues para finalizar, lo que os contaba, Rehabilita Verde 2019 se presenta con la ambición de ser el enlace y el transmisor del conocimiento necesario para comenzar a intentar invertir ese flujo de interés social. Y con ello conseguir la sensibilización con respecto a todo lo que aquí hemos tratado. Desde el eslabón final hacia la academia, hacia nuestro compañero David. Es decir, llevarle a la ciudadanía el conocimiento de todo esto, de cómo le va a repercutir y sobre todo cuando se le entregue su producto, que se le haga una postventa, que es lo que se llama, después de la venta, cuando tú te compras vuelvo al ejemplo del vehículo, cuando tú compras un vehículo, el vendedor te lo vende y el día que te lo entrega, pues te empieza a explicar, mira, y si pones este botón, tal cosa, y la radio, y esto y aquello. Así es que, nada más, muchas gracias. Me dicen que tenemos que acabar. En principio íbamos a seguir con más tiempo. A mí se me han quedado, a mí personalmente,
muchísimas cuestiones en lo alto de la mesa. Yo no sé si un par de minutos o 3 o que 5 minutos. Así que directamente voy a pasar a alguien que quiera participar a cualquiera de las preguntas de los ponentes y se quede en el tintero la pincelada de a todo esto que hace la administración local desde la gerencia de urbanismo, pero bueno, si no hay en el café, pues podré comentar a quien quiera qué hacemos o qué no hacemos, ¿vale? Sí, yo tendría cientos de preguntas, ¿no? Pero la intervención solamente, ¿se podía facilitar las presentaciones, sobre todo la de David y la de... Sí. Se van a colgar, ¿no? Sí. Estupendo, pues ya con eso... Están casi colgadas ya. Se están grabando y yo creo que ya casi están colgadas. Pues ya con eso, gracias. Yo tenía una pregunta, a ver si se ha hablado, sobre todo en las primeras ponencias, la de David y Servando, hablando de la eficiencia energética de la construcción, parece demostrado que todo va enfocado a disminuir la demanda y a mejorar el rendimiento de los sistemas. En cuanto a la demanda, David pues, ha hablado mucho pues, de manera arquitectónica, cómo diseñar los edificios, las orientaciones, materiales, y Servando ha hablado cosas muy interesantes de la integración de sistemas para disminuir esa demanda en los propios elementos constructivos. Mi pregunta es, la investigación, ahora que hay tanta tecnología, ¿hay investigación enfocada a la construcción con materiales inteligentes que permitan adaptarse a las diferentes estaciones del año, que puedan reducir la demanda permitiendo la captación de calor en invierno y permitiendo la disipación en verano? ¿Existen investigaciones al respecto? Yo conozco varias, sí existen varias. Hay alguna, bueno, el tema de los materiales de cambio de estado es una cosa que viene desde hace ya mucho tiempo, se ha utilizado en la arquitectura muchísimo, ¿no? De las últimas cosas que se están haciendo es, por ejemplo, utilizar materiales con características térmicas distintas que de manera inteligente, sin hacerle nada, sin darle ningún input, son capaces de modificar la forma. Al modificar la forma, pues varía la hermeticidad del material, la posibilidad de corrientes de aire, la capacidad de reflexión, etc. De eso hay mucho campo que se está empezando a investigar. ¿Y es aplicable a día de hoy? No. Yo complementaba, por ejemplo, los vídeos de propiedades variables sí hay, por los termocrómicos, y esos sí están de mercado, Saint-Gobain los tiene y los está vendiendo ya. Es decir, vídeos cuya transmisividad depende de la intensidad de la radiación solar que hay, como las gafas estas que sale de la oscuridad y van cambiando de color, pues eso sí existe. Y yo he visto este verano, digamos, no ya en fase de investigación, sino de uso en cualquier caso, bueno, efectivamente hay mucha... El problema de que tengáis cientos de preguntas es que para cada pregunta tenemos cientos de respuestas, entonces lo mejor me callo, lo dejo aquí. A mí me gustaría, Yo quiero, sino también yo quiero hacer una preguntita a la mesa. ¿Perdón? En general. Sí, no. Sí. Por supuesto. El público tenemos siempre poco tiempo, pero bueno. Mira, yo lo que sí me permito opinar que las discusiones técnicas que tengamos no las traslademos directamente al usuario de la vivienda. El usuario de la vivienda tiene las capacidades que tiene y yo la vivienda la planteo como una infraestructura, ¿no? Y que como de aquí a un futuro será, ¿no? En la que realmente el usuario no tiene por qué preguntarse cómo funcionan las cosas, sino tiene que saber utilizarlo y ya está, ¿no? No se le puede derivar al usuario toda la responsabilidad de la alimentación, la sanidad, las intervenciones quirúrgicas, la filosofía, porque el usuario tiene las limitaciones que tiene, ¿no? No se le puede dar más responsabilidades. Lo que tenemos que hacer bien nuestro trabajo, ofrecer los servicios de habitar que realmente nos podamos comprometer a ello, o sea, las temperaturas, la humedad, que le garanticemos al usuario lo que podamos, pero no el uso, porque el usuario, como tú bien dices, la madre no tiene por qué conocer cómo funciona el entresijo de la cubierta térmica si es que alguna vez llega su beneficio a su vivienda, ¿no? Es dudoso, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más transparente posible, transparente en el sentido de que no tiene que notarse nuestra intervención, que el usuario utilice su vivienda en las mejores condiciones posibles sin la mínima intervención.
que no tenga que darle a 40 botones, o sea, porque es que si no sería imposible. La bisagra sigue teniendo casi los mismos 8 tornillos que tenía de hace 50 años, funciona perfectamente y nadie se preocupa mucho de ella porque funciona y cuando abre y cierra y nadie se preocupa. No tiene por qué darle a ningún botón para que la bisagra pase de 4 tornillos, tenga 2 embragues para que funcione de una manera o de otra. La capacidad de la vivienda precisamente es esa es la gran sostenibilidad de la vivienda. Que no tenga mucha intervención por parte de las tecnologías, por parte de las personas, sino que funcione automáticamente. Esa es una cuestión que quería comentar, ¿no? Bueno, tenemos que acabar, y no es por nada, ya me gustaría a mí. Yo solo quiero dejar en el aire una pregunta, quizás a colación y en relación con lo que ha comentado el interviniente y también con lo que ha dicho Javier, y un poco con todo, de una cosa que trabajando como empleado público a mí me preocupa y como técnico también, en todo esto es, no tenemos mucha regulación y nos hacemos trampa en el solitario porque somos incapaces de cumplirla. ¿Y qué responsabilidad tenemos frente a una sociedad que cada vez, por eso de la parte de la sociedad, que cada vez es más exigente? ¿Quién se acaba haciendo responsable? Y después, yo me he quedado muy contento con lo que comentaba David de la ecuación, más calidad no tiene por qué implicar mayor coste. Y eso hay mucha demostración y sí, bueno, se me han quedado muchas cosas relativas a lo que es la relación de la universidad con el Ayuntamiento de Sevilla, con la gerencia. Sin más, que no tenemos más tiempo, agradeceros vuestra presencia y a los ponentes. Gracias.